Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña un muy buen amigo que hemos estado juntos en varias líneas de guerra a través de la historia. El licenciado, el profesor y el paleolibertario estadista favorito de todas las redes sociales y de la radio, Peter Miller. Hey, un placer estar contigo y con tu audiencia. Un placer que estés aquí. He estado esperando el momento oportuno para traerte y desde que traje a Miriam pues dije, why not bring the boss? Sí, trajiste a Miriam. Ella es socia, no, I'm not the boss. Esa mujer no le da órdenes a nadie. Fernando Ates puede certificar ese efecto. El día que quieras traer el tópico sea cómo entrenar a un hombre, tráete a Miriam. Este va a traer follow-up episode de ella. Just bring her on. Pero no, un placer estar aquí con ustedes. El problema es que me dijiste que fuera serio e inteligente. Y yo dije, diablo, esas son dos cosas bien difíciles. Te dije que no fueras loco. Eso fue la... Más difícil todavía. Quiero que la gente entienda que eres serio e inteligente también. Haremos el intento. Creo que voy a fallar, pero here we go. Actually, en efecto, tú eres un abogado. Fuiste profesor de muchos de nosotros en la UPR de Derecho de Construcción. Sí, pero a mí nunca me dicen profesor. Yo te digo profesor. Bueno, tú sí, pero te habrás dado cuenta que eso de profesor es para tiene que ser políticos populares fracasados. No, tiene que ser de Victoria Ciudadana o popular o independentista. That's okay. Es como el término constitucionalista. Lo único que voy a decir es que en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico el que daba jurisdicción federal era alguien que no postulaba en la jurisdicción federal. ¿Esa no es la regla en casi todas las universidades? Si quieres empezar por ahí, o sea, yo te puedo decir que uno de los problemas grandes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico es que te dan clases como si lo único que existiera fuera el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y después tú sales a la calle y descubres que todos los casos grandes, o sea, los de billetes, les tengo noticias, todos los casos son de billetes, son sobre billetes, excepto los criminales, y ahí está en juego la libertad. Y hay billetes también. Bueno, sí, pero, o sea, es increíble y es con abierto contraste a las escuelas de Estados Unidos que lo que te dan es constitucional, o sea, te dan federal, las leyes federales, sí. Lo que llaman las escuelas nacionales. Aquí, y yo podría especular por qué, pero te lo dan como si el Supremo de Puerto Rico fuera el Ne Plus Ultra, y ese no es el caso. Y si no me creen, pues léanse. Miren, hay un casito que se llama Sánchez Valle versus Pueblo. Léanselo. Pueblo versus Sánchez Valle. Pueblo versus Sánchez Valle, léanselo. Léanselo. Pero yo creo que, fíjate, es como tú dices, porque yo ahora que practico mucho afuera, hablo de las clases que tomaban los profesores, los estudiantes, los abogados con los que estoy compartiendo y eso, y tienes razón, casi todas las clases en las facultades de Derecho tienden a ser están más enfocadas en lo federal y en los códigos uniformes. O sea, por ejemplo, tu ley de contrato, tu clase de contrato es sobre el Uniform Commercial Code. En Puerto Rico ni se toca el tema casi, por lo menos cuando yo estaba en la escuela. No sé si ahora. Es verdad, hay un insularismo legal en la escuela de Derecho. Bueno, y es al detrimento de los practicantes, porque cuando tú miras, en Puerto Rico hay como 15,000 abogados, la última vez que chequeé, como 5,000, menos de 5,000 postulan en la federal. Y se los voy a poner cruito. La federal es las grandes ligas del litigio. O sea, todas las cosas grandes se ven en la federal. Bueno, en realidad todas las cosas grandes las vemos los abogados corporativos. ¡Ah! Todos ustedes lo que hacen los billetes, ok. Todos ustedes lo que hacen es roleplay en el tribunal. ¡Wow! ¡Wow! A lo que se refiere Cristian es que los individuos como él que están en mergers and acquisitions y ese tipo de cosas, pues ahí tú estás hablando que se aparecen instituciones y hay transacciones de miles de millones de dólares. Sí. Eso es high energy, ¿saben? It's fun. Nosotros, pues, hay compañeros que lo que hacen es que demandan a doctores o demandas a un mall porque se cayó tu abuela y se rompió la quijada, ese tipo de cosas. Sí, nosotros bregamos con cierres de banco, cosas así. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Fíjate, eso a mí nunca me interesó. Ahora, hablando ya un poquito más en el outline, a mí me interesa mucho tu perspectiva
en varios temas. Primero porque has visto muchas cosas. Más allá de lo que quizás la gente conoce de ti de radio y eso. You've lived a lot. Good for you. En otra palabra, me dijo que soy viejo, pero está cool. Pero te ves bien. Te queda bien el pelo. Está larguito. Pero tú nos diste clase a muchos... Yo creo que, de hecho, uno de tus pupilos de estrellas no era Armando Valdés, ¿verdad? Yo le di clases a Armando Valdés, que se lleva... Mira, Armando fue uno de los pocos de ustedes que alzó la mano y se fue tú a tú con nosotros, y yo respeté lo que él dijo. No estaba de acuerdo, pero supo cómo argumentar sus puntos. Otro pupilo fue Alpo Natal. Ok. Aquí viene la primera anécdota. Ajá. Cuando Mr. Natal estaba de estudiante, pues, por supuesto, había una de estas huelgas que tanto le gusta declarar al estudiantado cuando hay un gobernador PNP. Y la clase de nosotros era de septiembre a diciembre. Uh-huh. Y entonces, el derecho a construcción, y ya que estoy en esta de no ser modesto, solamente hay 25 personas que dan esa clase en todos los Estados Unidos. Y mi socio... Y el verdadero estrella, porque él es la estrella de construcción, Stuart Weinstein Bacal, y yo somos de esos 25. No hay más nadie. O sea que esto es un tema bien niche. Uh-huh. Pues teníamos gente como tú, que eran gente que iban encaminados al mundo, que querían meterse en el mundo corporativo y querían averiguar cómo era que funciona esto en la vida real. Muchos ingenieros que estaba haciendo el Juris Doctor. O sea, y muchos estudiantes nocturnos. Uh-huh. Y los nocturnos se separan. Los diurnos es como... Pero era porque tu clase era tarde. Bueno, sí, no, la daban a las 6, pero también el punto era que nosotros, o sea, en el caso mío, pues yo llegué a los 34 años, pues soy un oficial retirado de la Marina, y los diurnos se separan de los nocturnos. Los nocturnos son gente que trabaja. Uh-huh. No están ahí para bullshitear o para perder el tiempo. Los diurnos, pues, son de los que dicen, ay, tengo 3 clases hoy, Dios mío, ¿qué me hago yo? Kidding me. So, todo esto es necesario porque venía la huelga y supuestamente venía en cualquier momento después de Thanksgiving. Y vino alguien de la clase y dijo, profesor, no queremos perder esto y estar estancados. Por favor, dé el examen final. Veo que tiene usted, porque recuerda que nosotros dábamos 3 o 4 espacios vacíos. Sí. Por si teníamos que faltar, por lo que fuera. Digo, tienen 3 o 4 espacios vacíos, lo pueden dar en uno de esos. Y yo le dije, mira, yo no puedo traquetear con las fechas que pone la Universidad de Puerto Rico para sus exámenes finales, así que esto tiene que ser unánime. Habían 16 estudiantes en la clase. El voto fue 15-1. Ese es el gran líder. Okay. Él tomaría, yo creo que orgullo en ser el que levantó la mano. No solamente levantó la mano, él se puso a hablar y todo eso, y era, pues, como hace ahora, sin fundamento y fuera de serie. No todos podemos ser tu orgullo, Peter. Pero hablando claro, en términos de la industria de construcción, te gustó el single malt, ¿ah? Muchacho. Yo te trato bien. Sí, eso es muy correcto. Siempre me has tratado bien. ¿Cómo tú ves? Hay mucha noticia hoy en día sobre la industria de construcción, de si está capacitada por todos los proyectos No está capacitada. Te voy a decir por qué. La pregunta que te hago es, o sea, tú viste en la industria desde los 90, en su máximo Rosselló time. Ajá, en los good old days, ¿verdad? En la era dorada de la construcción. Ahora, ¿qué tú has visto? ¿Qué estás viendo ahora? O sea, las compañías de desarrollo y construcción se han podido levantar? ¿Are they ready? ¿Tú sabes qué está pasando ahí? Ok, vamos a dar la perspectiva histórica. Tú tienes toda la razón. En la década de los 90, el gobierno de Pedro Rosselló, y aquí podemos tocar varios temas, porque el gobierno de Pedro Rosselló... Sírvete con la cuchara, papá. Entra en un momento... el fenecido gran economista Carlos Caco Colón de Alma me enseñó esto. Y es que tú no puedes ver la deuda de Puerto Rico en términos numéricos solamente. O sea, subió de 20 a 30. No, tú tienes que verlo. Verdaderamente la forma de verlo es qué porcentaje representa esa deuda del Producto Bruto isleño. Exacto. So, cuando Rosselló llega, es cierto, duplicó la deuda. Sí, la duplicó de 13 a 26 mil millones. Pero cuando él llegó, la deuda componía el 60% de la deuda del producto de la isla. Y cuando él se va, componía el 45%. ¿Eso te lo dijo Carlos Colón de Alma? No, él no me lo dijo. Carlos llegaba al programa. Con las tablas. Con las tablas. Tú pasaste por... O sea, ese hombre no hablaba jamás en pifia. Él llegaba, él tenía su iPad, bendito, es que Caco era tan buena persona. Él llegaba y él tenía allí, pues él llegaba preparado como buen profesor, llegaba y tenía unas tablas siempre del GDP, o sea, siempre tenía algo para él agarrarse y decir, no, mira, la data está ahí. Y él me enseñó eso y era fascinante verlo.
Pues aquí dice todos los gobiernos tuvieron que ver con la deuda. Yo digo, no. O sea, la quiebra de Puerto Rico tiene nombre y apellido. Se llama Ciudad María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, y si quiere, tira a Luis Fortuño. Y la ñapa, el cherry encima del bizcocho, Alejandro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Rosselló se va, la deuda componía el 45% del Producto Bruto. A los 8 años ya estaba en el 100%. En otras palabras, Sila y Aníbal siguieron cogiendo prestado a todo lo que da. Porque a mí me fascina cuando ustedes ven lo del mundo financiero, son unos héroes. Vamos a emitir bonos. Bueno, o sea, si dijeran, vamos a coger prestado, ¡hey! ¿Qué es esto? Tienes razón. ¿Qué es esto? Que está cogiendo prestado otra vez. Pero vamos a hacer una emisión de bonos. Estamos trabajando fuertemente y estamos haciendo todos los... Estamos trabajando en una transacción de emisión de deuda capital en los mercados financieros de Nueva York. Y ¿sabes qué chévere? Suena bien. O sea, por eso que piensan que yo estoy medio loca, porque yo vengo y digo, pero ¿por qué no dicen la verdad, canto cabrones? ¿Por qué no vienen y dicen, vamos a coger 3,000 millones en deuda? ¿Y sabes por qué no lo dicen? Porque si no lo dicen, si lo dijeran de esa manera, tendrían protestas en el Capitolio y en Fortaleza todos los días para que no se metan más en deuda, vivan dentro de lo que podemos hacer. Bueno, anyway. Pues parte de lo que hizo Rosselló fueron proyectos como el tren urbano, que ahora le están tirando a matar como si fuera una cosa mala. Y yo digo, pero si ahora lo quieren expandir. Yo no veo por qué no. Pero el punto, para tocar el tema original, es que tú tienes que... Hicieron todos estos proyectos, porque se supone que tú te endeudes, y ahí es que está la maldición de Sila y de Aníbal. Porque todos ellos cogen prestado. ¿Pero para qué cogió prestado Rosselló? Hay una generación que no sabe cómo era que se veía el Expreso de las Américas en la década de los 90. Yo, pues, boomer, sí, yo tengo canas. Yo me recuerdo lo que era eso, 4 carriles con la misma cantidad de carros que hay hoy día. Sí. O sea, que eran unos tapones... Más carros. O sea, más carros, o sea, unos tapones monstruosos. Pues ese ensanchamiento a 8 carriles, solo hizo Rosselló. Mejoró las autopistas, empezó la número 10, que ahora la van a terminar finalmente. O sea, fíjense, la van a terminar ahora, después que se fue él hace ya 23 años atrás se fue, y ahora es que la van a terminar. Y por supuesto el supertubo, que una vez estaba en un programa de televisión y vino uno de estos energúmenos y me dijo, eso era un proyecto faraónico. Y yo decía, tú estarías bebiendo agua ahora si no es por ese proyecto, compadre. Se gastaron chavos en dragar a Carraízo, que ahora lo tienen que dragarlo otra vez. Pero el punto es que él lo hizo para infraestructura. Sí, inversión capital. Y a la misma vez, pues, hubo un crecimiento de construcción. Heavy duty. Llega Sila Calderón. Lo primero que ella anuncia... Antes que a mí dijeron una vez que cada compañía de construcción principal local... Tenían 5,000 empleados. Nunca llegaba a eso. ¿Nunca llegaba a eso? La más grande era Redondo Construction. ¿Y cuánto tenían ellos? 3,000. 3,000 empleados. Y Sila los mató. Coño, 3,000 empleados, un montón. Nadie ha llegado a eso de allá para acá. ¿Y todos los demás eran cerca de eso o menos? No, los hermanos Redondo hicieron algo bien salvaje, porque parte del mambo de ellos, o sea, de su modus operandi era que ellos venían y de cada proyecto, el profit... cogían parte de ese profit y compraban equipo. Y de esa manera, cuando ellos eran contratistas públicos, yo sé que va a haber gente que oye esto y dice, eran unos corruptos. No, no lo eran. Eran un par de muchachos de ascendencia cubana, se criaron aquí en la isla y crearon una empresa. Empezaron con los padres y el tío, con los papás y el tío, y crearon una empresa que en un momento dado empleaba a 3,000 puertorriqueños, y llegó Sila Calderón y los mató. ¿Te recuerdas el que fue jefe de puertos de ella, que después era un borrachón que lo cogían metiendo las cajas de vino en horas de trabajo bueno, Cuco Pereira era como se llamaba, ¿verdad? Anyway, el punto es... Cuco Pereira era de puerto. Él fue fiscal. Él fue fiscal federal. Se fue detrás de George Redondo en un caso que jamás ha vuelto a repetirse. Ese es otro cuento loco y largo, pero no creo que nuestra audiencia esté interesada en eso. No, es simplemente lo único que voy a decir es que jamás han vuelto a acusar a nadie de eso. Y el día de la locución, Pereira tuvo que admitir que, que esto era tan y tan complejo que el jurado seguramente no lo iba a entender. Básicamente lo salió culpable de no entregar a alguien que hizo un error entregando documentación a un banco. Cuidado con la mesa. Es como el caso de Franklin Delano, que lo acusaron de hacer violación, de fraude bancario, y él pagó el préstamo para atrás hasta el último centavo con intereses. Explícame esa. Eso es para otro día. Es papeleo.
Anyway, el punto es que llega Sila, lo primero que hace, jamás me voy a olvidar que César Rey, ese infame, inmundo... Cógelo suave. Bueno, un tipo que viene y dice, uno de los proyectos de Rosselló era coger todas las escuelas de Puerto Rico. Hacer la escuela de la comunidad. Hacer la escuela de la comunidad, pero eran escuelas modernas. ¿Ok? Escuelas con aire acondicionado, o sea, para que los muchachos pobres tuvieran escuelas buenas, como los riquitos. Y ella las canceló todas. Ahí se fueron como 100 proyectos. ¿Me entiendes? Y nunca me olvido que ese secretario de Educación en ese momento dijo que eso eran proyectos de primer mundo y que Puerto Rico era del tercer mundo y que eso no podíamos con eso. ¿Él dijo eso, verdad? Claro que lo dijo. Claro que lo dijo. Así como lo oye. Así como lo oye. ¿Okay? Si lo niega ahora, está mintiendo. El punto es que ella llega y le tira un balde frío y entonces a la misma vez nombra el famoso Blue Ribbon, que se pone a investigar. No sacaron a nadie convicto de nada. Paralizaron el proyecto de... Esto ahora que finalmente se logró en los últimos 10 años el Distrito de Convenciones. Distrito de Convenciones. Eso había un proyecto que iba por ir para abajo y Sila lo paró en seco. A mí me hicieron un cuento, una persona que estuvo en turismo en la época de Sila. Es socio hoy en día de un bufete grande, así que no voy a decir su nombre, pero él me dice que su primera reunión de Fortaleza con la gobernadora y todo el concilio, ella le dice a los de turismo y al Distrito de Convenciones, dice, tienen 2 semanas para convencerme de no parar lo que termina siendo el choriceo. Y yo siempre me han hecho ese cuento y me quedo como, anda por carajo, o sea, como tú dices, voy a parar un coliseo, una vez ya lo tiene financiado y construyendo, pero ¿tú entiendes que ese fue el desplome de todo lo que es la industria de construcción? Bueno, esos 4 ahí años. es que empieza y entonces ocurre 9/11, que eso hubo un enfriamiento de la economía en Estados Unidos. Y entonces está el efecto que empieza a sentirse de la ida de las 936. Miren, había mucha construcción también con las fábricas. Más que nada, sí, pero esa era construcción privada y ellos haciendo retooling, pero más que nada era que había una cosa que se llamaba QIPSI dentro de la 936, que es que las 936 ponían sus chavos en BGF. Lo ponían en bancos de Puerto Rico para propósitos hipotecarios y eso era lo que tenía la industria de las casas a todo gender. Y entonces eso enfría la industria de construcción. Déjame explicar esto para que la gente... Lo que está diciendo Peter es, dentro del programa 936 habían varios destinos de los depósitos. Uno era BGF, con eso se financiaban los proyectos públicos, los grandes por lo menos, que a tal nivel que hubo un exceso donde Michael Rodríguez, estábamos hablando en el podcast que él vino, dice, gobernador, hay un exceso, ¿quieres construir un museo? y de ahí es que sale el Museo de Arte. De un exceso de capital del BGF, sí. Holy moly. Entonces, el segundo era que si depositaban en la banca local, se bifurcaba y había una parte... Se llamaba QIPSI. Y había una parte que tenía que dedicarse a financiar hipotecas residenciales. Yeah. So... Era... pero QIPSI fue lo primero que mataron de eso. Y cuando se van los chavos de QIPSI... Oye, me recuerdo que Bank of Boston tenía una sucursal en Carolina, al frente de la Isla y Lily. Y habían 30 bancos, era una barbaridad. 30, ahora quedan 3. Todas esas cosas combinadas, y entonces en el 2007-2008 viene el desplome. La gran recesión. Yo hablé, por ejemplo, hace unos años atrás, yo hablé con un cliente de nosotros, uno de los más grandes, y le dije, ¿cómo están ustedes? Y me dijo... Voy a mencionar el primer nombre del nombre. Humberto, ¿cómo estás? Que sabe de construcción, sabe de quién estoy hablando. Humberto, ¿cómo están ustedes? Me dice, bueno, Peter, estamos facturando a nivel del 94. Exacto. Con otro cliente que no voy a mencionar el nombre ni nada de eso. Y eso es en trabajo de reconstrucción. Esto fue como para el 14, 15 por ahí. O sea, ya la industria de construcción, ya para el 2014 había contraído en 20 años 75%. La década de los 2000, los líderes en quiebras eran con compañías de construcción. ¿Ok? Y eso fue todo por una combinación de menos fondos federales, ya que tenía gente que no sabía cómo buscarlo. O sea, un montón de factores. Bottom line, una contracción de 75%. Los que sobrevivieron son los duros, son los real McCoys, tú sabes. Es que te hago la pregunta porque... Y entonces llega María. Te hago la pregunta porque yo creo que valora en la narrativa se le da justo peso
a la salida de las 936. El impacto fue grande. Pero hay otros dos elementos que yo siempre digo, nadie nunca habla de ellos. El primero, la salida de la Marina. Roosevelt Roads consumía una cantidad de ingreso local que era una cosa bárbara. 350 millones anuales. Era bárbaro. Y eso era... Pero eso es para el área sureste, se quedaban allí. Sí, no, pero perdóname. Bueno, nosotros tuvimos varios clientes que se fueron a la quiebra porque se fue la Marina. Por eso te digo, era masivo el impacto que ellos tenían. Claro. Entonces, el segundo era la caída de la industria de construcción. Y para mí siempre era un issue que siempre que se habla de Puerto Rico hablan nada más de las 936. No hablan de esos dos elementos porque no le están diciendo el cuento entero a la gente. Bueno, porque es bien interesante para mí que, por ejemplo, todo Puerto Rico se unió esencialmente. Y estás hablando con el abogado yo pertenecía al bufete que contrató el gobierno de Puerto Rico bajo Pedro Rosselló para que litigáramos contra la Marina. ¿Okay? ¿Eso era indiano? Okay. Daniel Williams y Whitesand Bacali. Ahí fue que conociste a Stuart. Sí, Stuart y David fueron los que me contrataron. Y Jeff Williams, por supuesto. Y cuando ocurre lo de David Sane, yo oigo a José Fuentes Agostini hablando y le preguntaron, ¿van a demandar? Y él dijo, todavía no estamos considerando hacerlo fuertemente. Y ya tienen un bufete que lo vaya a hacer, todavía estamos mirando. Y yo dije, espérate, no han contratado a nadie. Y entonces, los tres socios eran amigos íntimos de José Fuentes Agostini. Y tuve que convencer a uno de ellos, no decirte cuál. Yo podía creer esto, porque créelo o no, estás hablando con el oficial que hizo el récord de mejor puntería disparando en Vieques de un Knox Class Frigate. Ok. Sí. Yo era el gunnery officer. Yo volé una guagua en Cantos en Vieques, que fue una chulería. Qué bárbaro, cabrón. Vieques fue una exageración. Y estás hablando de un Pedro Rosselló molesto porque el proyecto John se lo habían colgado. Y Pedro Rosselló, don't take shit from nobody. Y como sabemos, don't push it y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Así que él dijo, pues, para el carajo con estos tipos de la Marina. We follow o sea, yo estoy acostumbrado a coger órdenes, tú sabes, tú fuimos oficial de la Marina por años. Te entiendo perfectamente. Y entonces pues, yo dije, espérate, aquí se puede hacer algo. Lo que pasa es que aquí hablan de Roosevelt Roads. Para nosotros del Navy se llamaba The Atlantic Fleet Weapons Training Facility. Y porque era Vieques con Roosevelt Road y las aguas al norte y al sur de Vieques. Y era el único sitio en el mundo entero donde en la Marina podía venir y hacer lo que llamamos nosotros un Combined Arms Exercise. O sea, tú podías traer submarinos, podías traer a los aviones, bombarderos, o sea, F-14 en aquella época, submarinos. Anfibio también lo practicaban ahí mucho, ¿verdad? Sí, pero para decirte la verdad, el asunto anfibio pues es una especie de reliquia. Es para joder. Sí, porque la última invasión anfibia que se va a hacer en el mundo entero se hizo en Inchon, en la Guerra de Corea. Tú no puedes hacer un ataque anfibio ya. Por los armamentos van a vienen unos tipos en un Zodiac con un par de RPGs y te limpian. Ahora, ¿cómo es que los Marines entran? Los Marines tienen el Osprey, que es el avión que se convierte en helicóptero, que suben las hélices. Sí, está bien chulo, sí. Pero eso es lo que llaman OTH, Over the Horizon, que tú los tienes a 250 millas de la costa y el avión viene y los trae. Pero recuerda que hay super carriers, que son los de los F-18 y F-35. Y entonces están los amphibious carriers, que son los de los Harriers. Y viene una versión del F-35 que va a ser Harrier, porque el Harrier ya tiene como 40 años dando vueltas por ahí. Ok. Y esos lo que traen son los helicópteros para hacer los ataques anfibios. ¿Tú te mantienes al día con todo esto del Navy o...? No tanto. No tanto. No tanto. Lo que te puedo decir es que yo estuve en el Navy de Reagan, teníamos casi 600 barcos y hoy no llegan a 300. Anda para acá. Bueno, tienen lo que llaman multi-mission capable ships. O sea, el barco número... Por ejemplo, en la época mía habían 4 clases de fragata. Estaba el García Class, el Knox Class. Sí, el García es nombrado por un puertorriqueño que se ganó la medalla de oro. ¿De verdad? Ya. Isidoro García. Un Marine que se le tiró encima... En Corea se le tiró encima una granada para salvar a los que estaban en la trinchera. Anda por carajo. Hay 4 puertorriqueños con la medalla congresional de honor. Todos póstumos. ¿Ok? All of them posthumous. Como decíamos nosotros, they gave the ultimate sacrifice. Pues había, mira, el García Class, el Brooke Class, el Perry Class y el Knox Class. Hoy día no hay ninguna de esas. ¿Ninguno? No, la eliminaron toda la fragata. Todo lo hace el carrier. No, lo hacen los destructores. En la época mía habían como 3 clases de... Estaba el Belknap Class Cruiser, el Leahy Class Cruiser y estaba el Ticonderoga, que era el Neplus Ultra, que era el que tenía un radar que veía a 500 millas de distancia. O sea, con
con el Spy One Radar, tú sientas a un barco que tenga un Arleigh Burke class, un Ticonderoga class, y lo pones en el medio Mediterráneo y te ves el Mediterráneo completo. ¿Cómo es que ¿cómo es que se dice esa clase, el último que diste? Ticonderoga. Es que en Starship Troopers, ¿tú leíste o viste la película de Starship Troopers? Claro. ¿Y leíste el libro? No, el libro no vi la película, que era medio nazi, tú sabes. Sí, Los tipos como que están vestidos un tanto demasiado de gris para mí. Fíjate, en la película es bien interesante porque el director trató de hacerle una parodia para mock lo nazi y lo termina glorificando. Fue, Sí, eso quizás lo dijo después, tú sabes. Ese es el nombre del flagship en la película. Para que sepan, en el Navy, el primer barco que se hace de una clase de barco, los demás se llaman, por ejemplo, mi barco era un Knox Class Frigate. Porque el primero de esa clase se llama el USS Knox, exacto. Okay. Y eso está hablando de como 100 fragatas en total. Y se fueron todas. Y lo que usan ahora es lo que llaman el Arleigh Burke Class Destroyer, que es lo que llaman un multi-mission capable. O sea, mi barco, por ejemplo, era solamente para submarinos. Okay. Si venía un avión con un Exocet, nos iba a arruinar el día. Pues no teníamos nada antiaéreo, lo que teníamos era lo que llaman el Vulcan Phalanx, el Closed-in Weapon System, que era un aparato, parece Artudito, con un aparato para adelante que te tira balas cubiertas en uranio de 20 milímetros. Son unos balones así de grandes, pero son como 6, 7 pulgadas, son gruesas. Y eso disparaba 3,000 balas por minuto. Y tenía lo que llaman un radar J-band que se autocorregía. Te hablan de tecnología de los 70, ¿ok? 70, 80. Y él disparaba al misil y a medida que iba disparando se iba autocorrigiendo para tumbar el misil. Pero como nos explicó un técnico, si te tiran 3 misiles te va a coger los primeros 2, pero el tercero llega. Ándame, Y eso era lo único que teníamos contra... Ahora, contra submarinos estábamos peposos. Mi segundo barco, el Dale... Era exclusivamente antiaéreo. Eso un submarino nos cogía y nos arruinaba el día. Como decir, it'll ruin your day. Volviendo a la construcción. ¿Cómo estamos ahora? Ahora, parte de lo que ha pasado es que Mr. Trump habrá asignado chavos, pero los tenía amarrados. Encima de eso tienes a un popular a cargo de FEMA. Y FEMA de por sí es una institución, es una agencia extremadamente burocrática. Es un seguro, mejor. Pero sí, porque lo que hacen es reembolsarte. Tienes toda la razón del mundo. Entonces, es una combinación maldita. Tenías un presidente tratando de hacernos lucir mal, y lo logró. Pero yo no soy partidario del presidente Biden, pero Biden ha soltado los chavos. Sí. Yo te puedo decir que, por ejemplo, uno de nuestros clientes ahora mismo tiene $500 millones en contratos federales de reconstrucción por toda la isla. ¿Y es una compañía puertorriqueña o de puertorriqueña? Puertorriqueña. O sea... Sé de otro que tuvo un contrato con Luma de 100 millones. O sea que la industria está haciendo un comeback. La industria... Nosotros fuimos al almuerzo que hace el AGC cuando instituyen al presidente nuevo, que le diría al presidente nuevo del AGC, bro, un discurso de 1 hora y media. Don't ruin the buzz. Ni tus familiares van a oírte eso, ¿sabes? Buena gente y todo eso, pero tú sabes, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. I like him. He's a good guy. Lo es, pero... Créeme, dio un discurso de 1 hora y media. No, ahora están pimpos. El problema ahora es que no hay mano de obra. Y como la población ahora es menos de la que había en los 90. En el 90. O sea, no estoy hablando en la década, estoy hablando en el 1990. Peor que eso. Porque estás hablando de una población, o sea, la edad media creo que está como en 45. Hey. Para que sepan, edad media es que el 50% está por encima y el 50% está por debajo. O sea, no es lo mismo que un promedio. Un promedio... Para decirle, es como si tú tienes 8 tipos que se ganan $1 y 2 tipos que se ganan 100. Pues entonces el total es 208. Mi población es come mierda. Mi audiencia es come mierda, I know. So, el promedio es que se ganan 70, pero de eso... pero no, hay 2 que se ganan un montón. La media es mucho más justa para decirte quién está arriba. Puerto Rico tiene una edad media ahora que es... O sea, tocaron eso hace par de semanas y Mellado salió con aquello de que las mujeres no quieren parir. Y yo digo, pai... Es que tienes que transformar a la sociedad completa para que se vuelva, que tener hijos volver a ser una meta. Yo he dicho que nosotros necesitamos un tipo de movilización y no la siento y no creo que la vimos. Yo no la vi cuando estábamos nosotros, no la vi con Wanda y con Pedro.
veo intentos, porque creo que la gente está empezando a caer en cuenta de que tú puedes tener todos los fondos federales del mundo, pero si no hay nadie para consumirlo, pues te jodiste, ¿verdad? Así que hay algo, pero sí, tiene que haber algún tipo de intento de movilización como lo que se hizo cuando Manos a la Obra, donde todo el mundo decían, tú vas a trabajar en esto, y esto es lo que vas a hacer. Podías hacer la mentira de Manos a la Obra, porque en aquel momento, pues Puerto Rico, fíjate que siempre hablan los detractores de Estados Unidos, hablan de, estaban esterilizando mujeres, y sin embargo la población de Puerto Rico estaba creciendo exponencialmente. Bueno, pero esterilizaron mujeres, eso no estaba bien. No estaba bien, pero ese no es el punto mío. El punto mío era que voy a decir por qué lo hicieron. Porque estaban viendo a mujeres en Puerto Rico teniendo 7, 8, 9, 10 muchachos. Lo hicieron porque eran unos racistas, eugenecistas de mierda. Esa es la razón que lo hicieron. También, pero no puedes sacar los tiempos fuera de su contexto. Esterilizar mujer está bastante cabrón, Peter. En aquella época también. Mira, Oliver Wendell Holmes. Ya el holocausto había ocurrido. O sea, no, eso fue antes del holocausto. Manos a la Obra fue en la época. No, Manos a la Obra. Lo de la esterilización empezó en los 30. Okay. Que vino un doctor. Yo me puse a leer bastante. Pero tienes que entender algo. O sea, eso tú lo ves hoy y es como tú acabas de decir. Eso está cabrón, bla, bla, bla. Sí, es cierto. Pero era una época que el asunto de eugenics. Mira, tú no sabes el famoso caso de Oliver Wendell Holmes, donde él permite que esterilicen una mujer sí. Y dice three generations of idiots is enough. Pero te voy a decir algo. Y mala mía, pero aquí yo soy el primero que dice que mirar hacia atrás y ponerse a juzgar moralmente a las generaciones pasadas es un, ¿cómo que dicen? Generational chauvinism. Es una arrogancia del presente. Yo no puedo. Pero en el caso de eugenics y de ese darwinismo social que existió, está cabrón. No era mainstream. Era la visión de una claque intelectual, elitistas y come mierda que trataron de imponerle esa vaina a todo el resto del universo. Y el efecto de eso fue darle la justificación intelectual a los nazis. O sea, no fue... Y estoy rompiendo el... ¿Cómo es que dicen? El Godwin Rule. El primero que traiga a Hitler pierde. I don't give a fuck. O sea, eso estuvo del cara. Lo que esa gente hizo fue una barbaridad. Pero ¿qué tal si te digo? Todo el mundo sabe lo de Hitler ponerle la estrella de David a los judíos, ¿verdad? Bueno, le ponían el número, ¿no? No. Eso eran los campamentos de concentración. Tú dices la estrella bandana. Bien, la bandana. La piel. Tú sabes que eso no se lo inventó él. Eso era algo que venía en Europa por cientos de años. Sí, no, porque yo sé. Solamente fue en el siglo XIX que los judíos fueron integrados, pero no. We digress from construction. ¿Tú has ido a Roma? No. Fui a Roma en diciembre. Fui a una área, no una urbanización, ¿verdad? Porque en la ciudad, pero un barrio que eran varios judíos. Y estaba brutal porque todavía tenían las puertas inmensas que a cierta hora tú cerrabas esas puertas y nadie podía entrar ni salir. Y lo que estaba... Y yo, mano, esto estaba brutal. Como estaban aislando a esta gente. Y me dice el pana mío, que es muy conocedor de Roma, me dice, no. Era para protegerlos. ¿Sí? O sea, ese era el nivel. Bueno, la palabra gueto viene de donde yo. Tú vas a cualquier ciudad de Europa, de Occidente, y te van a hablar del Jewish Quarter, o sea, el sector judío. Y era que ellos estaban restringidos allí de noche, no podían andar de noche. Si los cogían andando de noche, los mataban. Sí. El antisemitismo está cabrón. Bueno, tú sabes, ¿tú nunca has oído los protocolos de Sion? Sí, lo leí. ¿Lo leíste? Yo tengo very dark interest. No lo leí porque pienso que es real. Lo leí. Yo leo cosas. No, yo sé, yo empecé a leer la Mein Kampf. Yo leo cosas para ver cuán dark pueden ser y ahí entiendo, o sea, dónde es que están las rayas. Si tú no lees algo que sea tabú, no vas a entender entonces dónde está genuinamente la raya. Yo leí... ¿De qué tan dark puede ser la gente? ¿Tú nunca has oído de Tamerlane? Sí. ¿Sabes cómo fue que Tamerlane es el único que ha conquistado Afganistán? Y lo conquistó y nadie dijo ni pío. Pero ¿saben cómo lo lograba? ¿Saben cómo fue que él logró hacer eso? Llegaba a la primera ciudad, le decía, ríndanse. No se rendían, ok. Se metía allá adentro y la conquistaban. Cogía a todos los hombres, a todos, nenes, niños, y los degollaba a todos y cogía sus cabezas y hacían una pirámide. Sí, la pirámide de cabeza. Y después de 3 o 4 pirámides de cabeza, como que entendieron, este tipo didn't come to play, y se empezaron a rendir. Pero tú sabes... Bueno, por eso es que yo no creo en el concepto de progreso predeterminado, porque cuando alguien me dice, you need to be on the right side of history, yo digo, on what side was Genghis Khan? O sea, la historia tiene un elemento aleatorio, definitivamente. Yo creo que la gente mira para atrás y cree que le impone una narrativa que no necesariamente está ahí.
Pero volviendo a la construcción, María es lo que le salvó las nalgas a la construcción en Puerto Rico. Y más que nada, Biden soltando los chavos. Porque ahora tienen construcción y todavía queda. Tú sabes, la gente tiene que entender la diferencia. Porque ahora, o sea, los proyectos donde esta gente de Fluor se llevó 1,000 millones después que los de Cobra hicieron la tramoya que hicieron. Esos eran proyectos de emergencia para subir el sistema. Ahora lo que están invirtiendo es porque la ley Stafford lo que te dice es que tú no puedes mira qué cosa, no puedes meter el chavo para mejorar el sistema, sí lo puedes convertir más resiliente. Porque es un seguro. Ya. Y a nosotros nos dieron la enmienda que decía, como ustedes están tan esbaratados, les vamos a permitir construir mejor de lo que había antes. Que quiero que sepa que ahora nuestros ambientanazis en Estados Unidos, que pueden ser tan malos o peores que los de aquí, pues tienen un pleito en el Tribunal Federal de D.C. tratando de paralizar toda esta obra de reconstrucción porque... ¿De verdad? Por lo del agua. No, porque están invirtiendo en generación de fossil fuel. Léase gas natural y no en renovable. Y te voy a decir cuál es el problema de los renovables. Mira, nosotros tenemos un cliente que hizo la finca solar más grande en el Caribe. No Puerto Rico, en el Caribe. Son como 250 cuerdas. No sé si es 200 o 300, así que voy a irme por el medio. Muy bien. ¿Sabes cuánto producen esas 250 cuerdas? ¿Cuánto? Tírate un guess, porque tú no eres un laico. No, te lo voy a dejar a ti. 60 megavatios. En otras palabras, cuando ustedes oyen a estos graduados de humanidades y después con un jurisdoctor o con un PhD detrás de sociales, hablando de que tenemos que usar renovables, bla, 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 bla. Lo que no le dicen es, y para que Puerto Rico sea completamente dependiendo de... Yo sé que Ricky mandó que el 50% sea renovable. 100, pero eso es como cuando dijo que para diciembre del 17 el 50% de la isla iba a tener luz. Como que tanto optimista, ¿verdad? Después te hago el cuento de cómo llegamos al 100. Se le hizo a Lilian Mateo off the record y casi se cae de la silla. Y no lo voy a hacer ahora. Ahora mismo pero fíjate, están pin por los contratistas en Puerto Rico. Va a llegar un punto, porque encima de esto está lo que llaman la capacidad bonding capacity, la capacidad fiadora. ¿A qué me refiero con eso? La compañía, un fiador de proyectos, o sea, una fianza de proyectos. Primero, que no es lo mismo que una fianza para sacar un tipo fuera de la cárcel. Y segundo, que no es un seguro. Una fianza es algo... Es una garantía. Exacto. Es el contrato de garantía. Exacto, pero es para algo bien específico. ¿Quieres más? Sure. Tú lo que tienes es o sea, una compañía fiadora no va a venir y va a decir a alguien, mira, me dieron un contrato de 10 millones, fíamelo. Porque hay dos clases de fianza. Está el payment bond y el performance bond. Esto está convirtiendo como parte de la clase ahora. Go for it. El payment bond es que la casa fiadora, la compañía fiadora te le dice al dueño del proyecto, te garantizo que el contratista le va a pagar a sus suplidores y a sus subcontratistas. Y entonces está lo que llaman el performance bond. Te garantizo que se va a construir una casa. Te recordaste. I'm a mortgage buddy. Yeah, no. Cuando miran una compañía, dicen en cuántos proyectos pueden estar metidos ellos, de cuánta cantidad. Y la más grande en Puerto Rico, creo que la más grande en Puerto Rico es ilimitada. Ok. Después, cuando salgamos de ahí, te voy a decir que dale. Están ilimitados porque tienen ese track record de que no fallan. Uh-huh. O sea, hay un par de compañías así caminando por Puerto Rico. ¿Ok? Pero inevitablemente van a llegar al límite. Lo que hicieron con María para poder darle los contratos a gente que le daba fondos, que eran donantes de Trump, es que no vinieron y cortaron eso como debiste haberlo hecho en cantos para poder darse. O sea, la ley Stafford dice expresamente que tienes que usar contratistas locales, a menos que yo no tenga la capacidad. Bueno, pues si viene con un proyecto de 1,000 millones, ninguno aquí tiene la capacidad. Y ahí es que llegó Cobra, a través de eso, con su dueño Mammoth Corporation, y ahí es que llega Fluor después. Uh-huh. Ahora, pues parece que hubo mucho griterío. Afortunadamente, no se quedaron con chupándose el dedo.
Y ahora están en esa. ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, yo te diría que va a durar lo que te dure los fondos de María y de Fiona. A menos que no vuelva a coger otro huracán y tenga que repartir un montón de chavos. Dios quiera que no. No, pero toda la demográfica de Puerto Rico, todo indica que en algún momento en esta década volvemos a caer en quiebra. Eso no es verdad. ¿Tú crees que no? No. ¿Qué optimista tú eres? No es optimismo. Yo creo que, mi pronóstico es el siguiente, en términos de riesgo. Y yo creo que el plan fiscal, tanto el que presenta el gobierno como la Junta, creo que en esto están los dos correctos, aunque quizás los números varían un poquito. La deuda. Y cuando tú me dices quiebra, quizá me pongo técnico. Porque yo pienso, si tú me dices quiebra, es que no puedes pagar tus obligaciones y no puedes pagar tu deuda, ¿verdad? Pero... No, espera, déjame cualificarlo entonces. Vamos... Recuerda que la Junta se va, y esto tú sabes más que yo, porque tú eras el pobre diablo que estuvo bregando con esos locos ahí por un par de años. Si leí la ley bien o me recuerdo bien, aunque yo no me puse a leer promesa hoy porque yo no soy un experto como... A mí me encanta. Hay uno por ahí que dicen un experto en promesa y yo digo, será un experto en presentar mociones que pierden o no ha ganado ni una. Mi héroe. No, te encanta ese tipo, ¿verdad? Yo lo digo, él es mi héroe. Yo nunca vi... O sea, yo quisiera que mientras más yo pierda, mi prestigio aumente. O sea, yo digo, sí, tiene un juris, tiene un JD, pero no es juris doctor, es juris disparate. Yo me he oído tanto disparate legal y entonces lo cogen en serio, brother. Al final he's selling his book. O sea, él está selling himself. ¿Tú sabes cuántas uniones lo han contratado? Pero es que ese es mi punto. Él está... Y la crítica mía no es a él. Mi crítica es a cómo lo cubren. Porque él al final del día está llevando los argumentos de su cliente, que da la casualidad que tienen la peor posición legal posible. Así que he sells his book. Pero se supone, y este es el próximo tema que vamos a tocar, que en una prensa... Yo no voy a decir objetiva, yo no creo en esa vaina, pero por lo menos intelectualmente responsable diga, ok, no es que tú eres el experto en promesa, tú eres el abogado de fulano en el caso de promesa, ¿verdad? O sea, tienes que distinguirlo. Bueno, pues vamos a terminar con construcción para tocar eso, que te voy a explicar lo que está pasando, porque esto lo tiene que entender nuestra audiencia, pero en términos de construcción ahora mismo, la palabra técnica es que están pimpo. ¿Están qué? Pimpo. Por ejemplo, mira, cuando el Mall de San Juan, que fue el proyecto más grande en años y años y años, sí. Nosotros representamos, ahí hubo varios litigios, nosotros representamos a la mayor parte de los contratistas y fueron porque los pobres estaban tan desesperados que no miraron el contrato. Y el dueño, qué carajo, se fueron ya de Puerto Rico, así que se echaba Topman. Ese contrato tenía unas clausulitas ahí que eran... Leoninas. Yes. Eran bien jodonas. Y no leyeron bien y entonces cayeron en la trampa de nosotros, mira, no te preocupes, cuadramos el change order ese después. Y después que terminaron fue, ¿de qué tú estás hablando? Si no se firmaba en el momento, no es válido. No es que no sea válido, eso es para el tribunal. Eso es para los proyectos públicos. En el mundo privado, tú estás hablando con un desarrollador, tú sabes, que es una persona de palabra, y los hay, y te dice, hazme esto, tú sabes que cuadramos después, y se sienta contigo y lo cuadra. Estás bregando con gente como los Topman, te van a decir de qué tú estás hablando. Rápate para el carajo. Porque su propia mala administración del proyecto lo atrasó. ¿Ellos fueron de Puerto Rico? Le vendieron a Simon, creo que fue, pero vendieron el Mall de San Juan. Pero volviendo a la pregunta de la quiebre, pues vamos para el próximo tema. Si tú miras el plan fiscal, tanto del gobierno como el de la Junta Fiscal, el que certifican, todo presume que después de los próximos 10 años, hay un level off. Esto no, toda la deuda se negoció con una perspectiva sumamente pesimista. Mira, de lo que va a ser el gobierno y la jurisdicción. Y ese pesimismo es hasta el nivel que yo digo, es casi imposible que volvamos a caer en una quiebra. Nuestro riesgo no es caer en una quiebra. Nuestro riesgo es que esto se quede in a shitty position. Bueno, que vamos a empezar, parte del Rust Belt. Vamos a empezar con quiénes van a ser los machos o hembras que le van a prestar a Puerto Rico otra vez. Porque la Junta se va cuando tengamos... ¿Cuál es la palabra? A mí me encanta esta frase. Cuando tengamos acceso a los mercados financieros. En buen puertorriqueño, cuando volvamos... tasas de intereses razonables. Esa es la frase completa. Mejor todavía.
Bueno, By the way, ¿sabes lo que significa eso de la tasa de interés razonable? Que no podemos estar... La última emisión... tasa de interés razonable es prime. La última vez que cogió el Estado Libre Asociado, vamos a hablar técnicamente, porque es el Estado Libre Asociado, no Puerto Rico. Puerto Rico no está quebrado, yo no estoy quebrado, tú estás quebrado. ¿Verdad que no? Lo que está quebrado es el Estado Libre Asociado. La última vez que el Estado Libre Asociado cogió chavos, pues fue a qué? ¿Cuál fue el effective rate? ¿12%? Ya yo ni me acuerdo. Sí, fue como 12%. ¿A qué me refiero? Bueno, porque fue por el descuento en que vendieron los bonos. Pero, cara, a eso es lo que iba. Cogieron 3,000 millones y medio prestados, pero verdaderamente cogieron 3,002. O sea, Sí, por el descuento. cogieron un descuento y eso subió los intereses de esos bonos a chatarra, 12, 13% del effective yield. Una barbarie. ¿Ok? So, veremos. Y otra cosa que jamás se ha examinado mucho, y mucho menos por la prensa, es ¿cuál fue el rol de las famosas casas acreditadoras con esto? Yo creo que las casas acreditadoras son como el que te vende la heroína, tú sabes. Yo no soy el tecato, pero yo fui el que te la di. O sea, ellos se supone que vengan, te examinen de la A a la Z, y para que los prospectos, los que vayan a comprar, digan, mira, estos son los peligros que hay con este instrumento financiero. Bueno, ¿verdad que sí? Pero Coño, Puerto Rico estaba AAA y de repente fue a chatarra que en 5 años, en 4 años, fue una cosa... es que así es que funciona. ¿Eh? Pero de nuevo, no creo que haya una quiebra. Creo que el riesgo es que nos quedemos... Espero que tú tengas razón. De nuevo, el riesgo es peor de una quiebra. El riesgo es que no mejore. Y entonces te quedas... Bueno, yo no veo a la Junta yéndose esta década. ¿Tú lo ves yéndose? ¿Cómo? ¿Tú ves a la Junta yéndose? Yo no. Hoy en día... ¿Quién le va a prestar chavos a Lela? No te creas, Peter. Hay un montón de gente que nos prestarían chavos Sí, no, mañana. pero al Prime. ¿Cómo? Al Prime. No, pero hay un momento... O sea, Pues tú dices intereses razonables. No, Put. pero si tú... Razonable es dentro de lo que es el mercado actual. El problema es que cuando tienes la cantidad de fondos federales que tienes disponibles, no hay un incentivo para coger prestado. Pero de que gente nos daría prestado. Y al final del día es lo que la Junta diga. Eso es razonable por la situación. Va y se acabó. Ellos tienen que querer irse. Pero el próximo tema. Ok. El vocero. Ajá. Tú dirigiste el vocero. Eso es lo que me dicen. Eso es lo que te dicen. Sí. Siempre tiende a ser una controversia en la Twitter esfera a veces cuando... De las cuentas anónimas que dicen que yo lo quebré. Sí, Exacto. yo sé. Y no hay algunas no anónimas. Hay amigos en común. ¡Qué barbaridad! Hay cuento del vocero. ¿Cómo un abogado litigante de construcción No, litigante Navy comercial. officer? Yo también hemos hecho ley 75. O sea, todo lo que tenga que ver con el ámbito comercial. Lo que no sé... O sea, una vez cada 10 años demandamos a un doctor. I got it. ¿Cómo terminas dirigiendo un periódico? Que, by the way, me dijiste un dato ahorita que es súper interesante. En los 90, su margen de ingreso era el más alto en todos los Estados Unidos. 70%. O sea, aquí es el cuento del vocero. Si quieren, espero 30 segundos lo que terminan de ir al baño. Así es. Mira, el vocero lo funda Gaspar Roca para reemplazar al Imparcial, que se había ido a ajuste. Esto en la década de los 70. O sea, esto es boomer time. Y empezaron y era un periódico hecho bien barato, se veía. Y El Mundo era lo que llamaban un spreadsheet, que era el periódico de récord. Y entonces había este otro periódico incipiente, El Nuevo Día, que era de los Ferré, que era para hacerle competencia al Mundo, que era abiertamente popular. Y entonces el vocero, para hacer el cuento largo... El Mundo era popular. No, El Mundo era súper rojo. El Nuevo Día en esa época no era popular. El Nuevo Día siempre fue un periódico de los Ferré. Buen punto. Quisieran que gente pensara una cosa, era porque tenían a Carlos Castañeda, que era el editor, que trataba de irse por el medio. Y era un periódico pro desarrollo, siempre y cuando no le hicieras competencia a los Ferré en tu negocio. Entonces te iba a ir mal. Etcétera. Pero el vocero encuentra la fórmula de la sangre. ¿Verdad? Y una vez empiezan a poner fotos. Esa era la época de vocero nido de rata y que si lo exprimía salía sangre. Correcto. O sea, mira, te puedo decir que un tío mío tuvo un accidente, falleció, salió del carro, tú sabes, fue un accidente salvaje. Y yo llego a Puerto Rico para su sepelio y allí estaba un primo mío con la portada del vocero con mi pobre tío tirado en la calle. Pues todavía me recuerdo cuando se lo dije a Mike Roca, yo dije, coño, me pusiste al tío mío allí y me dijo, con un lunes, debe haber sido un domingo bien tranquilo. No hubo crimen ese día, así que pusimos al tío tuyo. Ay, Dios mío.
Pero eso vendía como pan caliente. A tal punto que el Vocero, en un momento dado, como te mencioné, llegó a ser el periódico más de ganancias brutas, ganancias netas más grande de Estados Unidos. 70%. En porcentaje, sí. O sea, tú estás hablando que el Vocero vendía, hagan la matemática, el Vocero vendía 40 millones al año en esa época, ¿ok? Y para los que no sepan mucha matemática, hacían 28 millones en pura ganancia, ¿ok? En el 85, Gaspar se lo vende a estos inversionistas de Nueva York. Uno de ellos, por ejemplo, está en uno de los miembros de la junta de directores del Vanguard Fund. ¿Tú has oído de Vanguard? Anda, ¿por qué no? No, gente seria. El otro era el Corporate Counsel de el ABC, cuando ABC era ABC antes de que se vendiera Capital Cities. O sea, había gente allí, era un grupo de gente... Era heavy. Heavy duty. Pero eran puramente inversionistas. Y eso siguió por cierto tiempo. Por años. O sea, ellos venían literalmente una vez al año a Puerto Rico, Gaspar le daba sus cheques de ganancia, comían allí en el Hilton, se daban dos palmadas en la espalda y ellos se montaban en el avión y se la quedaban para el carajo al otro día. Gaspar había sido el fundador y era el editor. El deal que hicieron con él originalmente era que él se quedaba, cuando él vendió él tenía 60 años, que él se quedaba 5 años más y entonces él reemplazaba, pero fue tan bestialmente exitoso que ellos le rogaron que se quedara. Y a don Gaspar que le gustaba el poder y como me dijo el nieto de él una vez, abuelo no era sobre dinero y fama, lo de abuelo era poder y control. Ok. Y tenía un periódico que tú sabes, si Gaspar tú le entraste por el ojo izquierdo, te hacía la vida a cuadritos, ¿ok? A mediados de los 90 se le mete en el coco que él quería un periódico serio. Aparte que estaba cambiando la tinta, el precio de la tinta y el papel estaba subiendo. Y Gaspar se le ocurre, estos son los cuentos que me hicieron a mí de cómo habían llegado, donde habían llegado. Se le ocurre que quiere hacer un periódico de récord. Para que sepa, un periódico de récord, un periódico que viene y te va a traer la noticia de política del día, de negocio. No te va a poder en la portada, como si el vocero, degolla a la suegra y a la esposa y a las hijas. Y te pone la foto del tipo con el cuchillo allí riéndose, tú sabes, porque eso es lo que hacía el vocero. Entonces, pues le dan un presupuesto de 10 millones y se mete mano. Cuando la competencia, o sea, los Ferré, pues ya el mundo había desaparecido para esa época. ¿Oyen de eso? En ese tiempo estaba el San Juan Star también, ¿verdad? El San Juan Star nunca fue competencia. Ok. Era un periódico de circulación limitada para... O sea, los decision makers lo leían, pero era un periódico de un nicho. No. Y Caribbean Business era especializado. No, Caribbean Business, primero con un semanal... Caribbean Business tenía un modelo de negocio bien interesante que era, si tú me compras una página entera, yo te hago un reportaje de tu negocio. O sea, ese era el modelo de negocio de ellos. So, él empieza el mundo, él compra los derechos del mundo para relanzarlo. Contrata a un staff nuevo. De ahí es que sale Mili Méndez, Ayola Virella, Mariceli Rivera Santos. Ah, ¿verdad? Sí, Mari Carmen Rivera Sánchez. Toda esa ellos gente salieron cuando se lanza el mundo. Correcto. De nuevo. En los correcto, porque en el vocero, pues tú tenías a los periodistas estos que no tenían... salieron de la escuela de la calle. Uh-huh. Estás hablando de gente como de Jesús. O sea, estos tipos que se metían por los sitios más recónditos para encontrar dónde estaba el crimen y reportarlo. O sea, no eran periodistas de grado de escuela de ningún periodismo, de comunicación y nada de esa cosa. Eran tipos de la calle, para decirlo así. O sea, y que queda ¿Qué cosa? El último Mohican, Miguel Rivera Puig, que es el que te cubre la... O sea, en verdad es brutal porque hoy en día tú piensas que el reportero Tomás de Jesús se llamaba el otro. Tú piensas que el reportero es casi un estudiante de humanidades. O sea, no es... Tú esa película de los 30... Los reporteros, estos tipos eran así. ¿Cómo es que decían? Gumshoe. No, Gumshoe es el detective privado. Estos tipos eran o sea, tipos que salían de la calle y conocían la calle. Uh-huh. O sea, Obed Betancourt, aunque un tipo educado, pues parte de esa tradición. O sea, ese Obed Betancourt, en el caso de Adam Anjan, por ejemplo, para sacar a Jonathan Román, Obed se metió en la perla de noche, tú sabes, a hablar con gente y a saber qué demonio había pasado allí. De por carajo. Estos jóvenes que salen de estas escuelas son demasiado de finos para meterse a hacer una cosa así, ¿sabes? So, se meten en esa y termina, o sea, a la misma vez los Ferré, cuando la otra cosa que tienes que saber es que el vocero era el periódico de la isla. El Nuevo Día era el periódico del área metropolitana. O sea, el Nuevo Día, donde tenía sus ventas más grandes, era por supuesto Guaynabo, Bayamón, etc. Uh-huh. Vocero se vendía en la isla como pan caliente. O sea, el vocero lo llevaban hasta la Piquiña. Había un tipo que se montaba en motor y llegaba por ahí para arriba y llevaba ediciones del vocero para allá arriba.
Y de esa manera era como el periódico regional de la isla. Mientras que el Nuevo Día, pues era lo que, tú sabes, siempre ha querido ser. Tú sabes, el periódico de Guaynabo. Nuestro New York Times. Something like that. Pero empezó a subir el precio de la tinta y el papel. Y eso, el vocero no necesitaba auspiciadores comerciales para hacer chavo. O sea, lo hacía con la venta en la calle. O sea, ellos no hacían su dinero. Gaspar mandaba para el carajo a las agencias publicitarias que vienen siempre con el agency discount. Y él les decía, no te voy a dar ningún discount, si no te gusta, jódete. El agency discount se llama como un kickback. Y después hablan de los abogados. Para que sepan, la agencia viene y cobra al cliente por hacer el anuncio. Y entonces viene y llama al medio y le dice, te voy a poner X cantidad en anuncio, pero de eso tú me das para atrás X y Y. El kickback. Y tú le dices kickback, eso le dicen ellos muy eufemísticamente, igual que los de Wall Street le dicen el agency discount. Bueno, todos los que hemos bregado con medios sabemos que se le dice el kickback. I know. Hay agencias hoy en día que nada más hacen chavos con eso, porque no le cobran casi nada, porque la competencia está tan brutal, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Pues entonces, Gaspar se va a montar el mundo, los Ferré vienen y dicen, y a la misma vez él decide... Peter, yo no me recuerdo de nada de esto. Esto es cuando yo soy chiquito. O sea, tú no tienes ni 40 años, pero estás hablando cuando tú tenías 5 o 6 años. Sí, no, pero yo estoy como que ahora mismo, ¿cuándo pasó todo esto? Esto pasó en la late 90s. Ok. Tiene que recordarse que el Vocero en esa época era un periódico que salía en blanco y negro y las portadas en rojo. Okay. Entonces, ahí ocurren varias cosas a la misma vez. Una es que Gaspar decide meterse en el área metropolitana heavy duty. Ahí es que Antonio Luis dice, ¿what? ¿Así? El deal que tenemos no te gusta. Que era yo tengo metropolitana y tú tienes la isla y así nos dividimos el bizcocho. Tú quieres mi tajada del bizcocho también. No era verdaderamente eso, era que verdaderamente ya la isla no era rentable. Antonio Luis era el hijo de Luis Aferré. Eso es correcto. Y él era el papá de los... Sí, él es el papá de los 5 hermanitos. Ok. Yeah. Entonces, ahí... pues el Nuevo Día se mueve mucho más ágil que el Vocero y saca a primera hora. Y se copian de Fleet Street. Fleet Street es donde Primera hora salen los 90 en esa época. 98, para ser exacto. Okay. Y ellos salen con la fórmula, o sea, ellos se van con lo que llaman Fleet Street, que son estos periódicos en Londres, que son bien escandalosos. Ahora, en Puerto Rico tú no podías poner un Page 3 Girl. Un Page 3 Girl era que, por ejemplo, en el Daily Sun, en Inglaterra, que era de Rupert Murdoch, que es de Rupert Murdoch, tú abres el periódico y en página 3 hay una mujer semidesnuda, de cintura para arriba, desnuda de cintura para arriba. Pero nosotros tenemos el bombón. Eso, exacto. Ellos se comieron, le dicen el bombón, pero las pusieron en traje de baño. Y también empezaron, también empezaron con la fórmula de crimen, pero con una cosa bien notable, era que a todo colores. O sea, el Primera Hora es el primer periódico en irse full color en Puerto Rico. ¿De verdad? Ya. El Nuevo Día tampoco lo era, pero se copiaron bien rápido. Pues entonces, Primera Hora llega y a la misma vez Gaspar no le da promoción al mundo. Se queda tirando el mundo en falso por 2 años. El que diga que esto es mentira, que hacía un mock todos los días por 2 años. O sea, que sacaban una edición, pero en falso, o sea, que nunca la tiraban, la montaban. En otras palabras, tú tienes un staff completo nuevo para un periódico y no estás tirando nada a la calle, no estás vendiendo nada. Encima de eso, cuando finalmente lo va a tirar a la calle, no le dio promoción, no habló con las agencias de publicidad, cero. Tumba la circulación del Vocero de 160,000 a 120,000 y le da 40,000 al mundo. Y yo fui uno de los soquetas que se suscribió, pues yo dije, tú sabes, ya para aquella época los Ferré estaban con una política antiestadista, anti-PNP y más que nada anti-Pedro Rosselló, pero una cosa psicótica. Yo te diría más anti-Pedro Rosselló en esa época. Yo creo que lo antiestadista vino después. Yo te diría que lo antiestadista estuvo allí siempre. Por favor. Nosotros fuimos a los abogados de Doña Teodi. I know what I'm talking about, lo que pasa que no puedo hablar de eso. Claro, hay un... Pero lo antiestadista, siempre. Siempre y siempre. Hay puertorriqueños que tienen mentes colonizadas y se creen, no nos quieren. Entonces están orgullosos y pedantes que cuando viene un cracker de esto y le dice, wow, boy, you don't know what, we're never going to make you stay. Oh, por el carajo con ese diablo. Yo soy de los que dice, fuck you. Fuck you, you ignorant, inbred, half-wit. You know what you're talking about. Si los afroamericanos hubieran cogido esa actitud que cogen los puertorriqueños colonizados, estarían todavía sentados en la parte de atrás de la guagua, ¿sabes? Vamos al Vocero. Yeah. So,
corre eso en falso, o sea, que eso está chupando chavos. Nuevamente, contrataste un staff nuevo, completito. Y no está generando ingresos. No está generando ingresos, nada, cero. O sea, esto está chupándole al periódico, a la otra entidad. Peor, los mezclaste. No hiciste... O sea, el vocero era Caribbean International News Corp. Tenías que formar otra que se llamara El Mundo News Corp y pones a toda esa gente allá. Porque si tienes que apagar esa luz, pues se va toda esa gente. No, los mezclaste todos. Yeah. Una pena que no está grabado esto porque viene la cara de pasmao que tiene Cristian. Te dije que si te hacías este cuento no lo ibas a creer. No, síguelo. Espérate, it gets better. Le dieron un presupuesto de 10 millones, usó 60 y entonces... 60. Ya. En aquella época el vocero Caribbean International News Corp era uno de los mejores patrones en Puerto Rico con los mejores beneficios y los mejores salarios. ¿Ok? ¿Usted está en el edificio del Viejo San Juan en Puerto Sí, Rico? en la Defecio ese, Sí. que fue mi oficina por 3 años. Yo no podía creer aquello. Decía, ¿y aquí yo voy a salir con alguna enfermedad pulmonar? El vocero deja de ser productivo y empieza, o sea, Caribbean International News Corp empieza a perder como entre 3 a 5 millones anuales. ¿Qué hace Gaspar? Que en paz descanse. Y doña Cookie, su esposa, que era una excelente persona. ¿Siguen vivos? No, los dos. Doña Cookie falleció el año pasado. Una tremenda mujer, tremenda persona. Me ayudó porque cuando iban a llorarle de la clase de HDP que yo era, le lloraban a ella y no venían a mi oficina a quejarse. yo la tendré siempre. No, aparte de eso, una persona muy, muy, muy sensata. Ahí empieza a cambiar el chavo. Gaspar le dice a los dueños, bueno, tú estás hablando, yo lo pongo, mira, yo se los presto. Y prestar significa que está cogiendo su propio pecunio, metiéndolo para adentro. Pero no votó a nadie, no redujo gastos. Entonces tira el mundo a la calle y el mundo era un copiete. O sea, yo me suscribí a los dos. Y lo que era la portada del vocero era la página 6 del mundo y lo que era la página 6 del mundo o sea, lo que era la página 6 del vocero era la portada del mundo. Y vean que Gaspar era una persona quijotesca o algo así, era... ¿Tú sabes lo que dicen los angliparlantes? Pride goes before the fall. Sí. Ya para el final era una fachada. Él se pegó en la lotería. Es como, tú sabes, Mark Zuckerberg, que se pegó en la lotería con lo de Facebook. ¿Qué ha hecho Mark Zuckerberg aparte de eso? No ha hecho más nada. Ha hecho chavo. La gente equipara a hacer chavo con inteligencia. No necesariamente. A veces tú te pegas en la lotería. It's just luck. O sea, tuviste la idea y te pegaste. Uh-huh. Lo que sabemos de Mark Zuckerberg es que pues, se la robó a los amistades. Tú sabes, tenía un grupo de amistades y de repente... No necesito que Mark Zuckerberg me demande, por favor. No te va a demandar. Pero el punto es que empieza a perder el chavo. No hace cambios que en todo negocio. Recuérdate, un periódico es un negocio. Bueno, todo el... ¿Te recuerdas que yo les preguntaba a ustedes cuál es el propósito de un periódico? Y salían siempre 2 o 3 ingenuos y decían, informal. Y decían, no, hacer chavo. Eso es el propósito de un periódico. Bueno, toda empresa, a menos que sea sin fin de lucro, su propósito es crear profit. Para eso que existe. Pues eso siguió y cuando ya para el 2007 ya él había gastado todo su pecunio. En el 2007. Ya para el 2007 él estaba... En 10 años se limpió. Se limpió. Y limpió a su familia también. Hipotecó todas sus propiedades. O sea, ¿cuántos millones estamos hablando? Sobre 30. Ay, señor. Entonces ahí don Gaspar le da un paro respiratorio y se muere. Los dueños que nunca habían pisado las oficinas del vocero. O sea, ellos llegaban a Puerto Rico, iban al Hilton, allí los veía Gaspar, le daba su cheque y nos vemos el año que viene. That's it. A veces se iban en vacaciones con Skip Stein, que era el dueño, que era tremendo tipo. ¿Y dónde tú entras en todo esto? Ya yo venía representando al hijo de Gaspar, Mike Roca, en un par de cosas así. Ok, sí. La forma que conocí a Mike es un cuento tan y tan loco que no te lo puedo hacer en el aire. No lo hagas, tranquilo. Pero un cuento totalmente loco. No sé si te recuerdas, tú eras un muchacho, pero tú te recuerdas que hubo un despelote que vino un chofer y acusó a Romero de que Romero le estaban pagando chavos para yo no sé qué demonio. No me acuerdo. Una cosa así. No. Conocí unos tipos allí. Me llamaron. Había una unidad investigativa. Te voy a hacer así bien por encima. Había una unidad investigativa del vocero y me llamaron para cogerle la declaración jurada a un tipo que fue tan y tan y tan escandalosa que yo dije, no. Yo no. Tú sabes, yo no puedo hacer esto. Pero le caí bien a Mike. Y entonces cuando muere su padre, Mike me llama a mí y a tu antiguo profesor Stuart Weinstein Bacal. Okay. Y allí estábamos con los 2 de los dueños y Mike en la oficina antigua de Gaspar. Y yo lo que nunca me voy a olvidar
Lo que tiene que saber es que mi otro socio, Stuart, en un momento dado fue síndico de capítulo 11 aquí en Puerto Rico, de quiebra. O sea, un monstruo en quiebra. Y yo nunca me voy a olvidar que viene Mike y le da un papel con los o sea, era un resumen de la situación financiera del vocero. Y Stuart se le queda mirando así y a los 5 segundos dice, I can have you in I can draft a Chapter 11 petition by Monday. Pues así de malo estaban. O sea, Gaspar, en su afán por no perder cara, le había dejado de pagar contribuciones al Estado, pero sí le seguían haciendo deducciones a los empleados. Anda pa'l carajo. Yeah. En estos tiempos Paquito estaría afilándose los dientes ya. Eran tiempos diferentes. O sea, estás hablando de uno de los tipos que la gente consideraba de lo más poderoso en la isla y estaba haciendo eso y nadie se atrevía a tocarlo, pero era una cosa inevitable de cuánto iba a pasar. No, por eso te digo, de verdad, yo creo que hoy en día, o sea, y yo creo que la gente debe tomar nota. Todas estas cuestiones que hace Paquito de acusar gente por evasión contributiva y eso, impensable antes. Le hubiesen dicho abusador. Pero lo que hacían los populares era que llegaban y al año o 2 de estar en el poder venían y declaraban una amnistía. Sí, yo sé, pero también nosotros declaramos amnistía. Pero el punto es que simplemente había una dejadez con cobrar porque el dinero que venía de las multinacionales, que venía de las 936... Aparte de eso, cuando tú tienes un sistema contributivo, en mi opinión, que es confiscatorio. O sea, yo acabo de pagar taxes. Yo no quiero ni pensar en eso. Bueno, de hecho, cogí una prórroga porque tuve que pagarlo parcial porque era grande. Digo, el Señor me bendijo, tuve un año bueno. Pero, bueno, los impuestos, las contribuciones en Puerto Rico son altísimas. Son monstruosas. Anyway, el punto es que ahí nos contratan y entonces pues empezamos a representar al vocero en los numerosos casos de cobro que tenían. Y para que sepan, usted te lo puede pasar a cualquiera, me puede pasar a mí mañana, knock on wood. Si tú tienes que le debe 10 pesos a 10 entidades diferentes y lo que tiene son, o sea, que debe 100 y lo que tiene son 10 en la mano, lo que hace mucha gente es que vienen y con esos 10 pesos y se lo dan a una y a los otros 9 no le dicen nada. Sí. Lo que usted debe hacer es que usted viene y a esos 10 le manda $1 cada uno con una nota explicatoria. Estoy jodido. Ay, perdón, no es lo que yo quiero, no es lo que me gustaría hacer, pero esto es lo más que te puedo dar en este momento. Brega conmigo y dame tiempo. Y van a ver que el 99% de las corporaciones lo dejan quieto. Le van a escribir cartas jodonas y todo eso, pero eventualmente, si ellos ven... Porque en una de mis vidas, yo trabajé en el departamento de cobro de un hospital. Y eso me lo enseñó mi jefe. Me dijo, mira, si deben 1,000 pesos y te están mandando 5 pesos, es una persona honesta que está chava y está tratando. Déjalo quieto. Esa es una persona que está chava. Ahora, los que no te escriben, a esos bríncales encima. Y los que no hablan, no se comunican, a esos bríncales encima sin misericordia. Eso es lo que estaba pasando en el vocero. Modestia aparte, yo les dije, vamos a hacer esto. Y empezamos a hablar con los acreedores. Y eso fue como del 2007 hasta el 2011. Ok. En donde ellos nombran a Miguel Roca, el hijo de Gaspar, como presidente de la compañía. Pasaron unas cosas very nasty que no quiero entrar en ellas. Y un buen día me llama Skip Stein y me dice, mira, Pete, esto es lo que yo voy a hacer. Quiero que tú seas el presidente de la compañía. What? I'm a lawyer. What the hell? O sea, dice, sí, pero tú eres puertorriqueño y tú hablas español. Y yo tenía 2 ejecutivos. Uno había sido presidente de US News and World Report, del Atlantic, del New York Daily News, se llamaba Ira Ellenthal. Que ese se ha olvidado más del negocio de periódico de lo que yo voy a saber en mi vida. O sea, llevaba décadas en eso. Y había otro que se llamaba August Fields, que es el que tuvo la idea de irnos gratis. Y August, pues él sabía el lado de negocio. Ira era más bien del lado de ventas. Ok. Porque hoy día los periódicos viven a base de los auspicios, de los anuncios. Exacto. Y entonces pues, estuvimos ayudando al vocero por unos años y entonces Skip tuvo esa determinación. Y yo le dije, pero ¿qué carajo soy yo de esto, tú sabes? Y me dijo, mira, Pete, tú vas a bregar con Og y con Ira y tú tienes buena oreja política. Ok. Necesitamos vender esto. O sea, porque esto no es un going concern. Así que tu rol es tratar de venderlo. Se te lo entregaron quebrado. Mega quebrado. Nada más en deudas al ELA eran más de 40 millones. Anda pa'l carajo. Entonces, Mike hizo varias cosas.
Una de ellas fue que vino y creó estas nuevas compañías y votó a los unionados que hacían esos roles. Y creó estas nuevas compañías y contrató a esta otra gente. Y por supuesto, el UPAGRA, que es una de las uniones más feroces que hay por ahí. Yo te diría que son tan y tan feroces que se han mordido ellos mismos y tienen diminishing returns porque no son flexibles para nada. En mi opinión, yo creo que verdaderamente creen en lo que creen. O sea, no es que sean gente mala per se, pero es que son bien... O sea, yo respeto mucho a Néstor Soto, pero yo creo que es muy terco. O sea, ellos son de los que creen que un derecho adquirido jamás se cede. Punto. Se prefiere que se hunda, literalmente que se hunda el bote a que se pierda un derecho adquirido. Bueno, pues, o sea, ¿cuál es el propósito de que todo el mundo se ahogue? Mantuvimos nuestros derechos. Está todo el mundo muerto. O sea, mira el vocero hoy día. El vocero no hay UPAGRA. ¿Qué lograron? Lograron que se desunionara. Eso fue lo que lograron. So, anyway, pues yo estuve allí. Sí, cambié. ¿Y cuándo es que te nombran presidente? Me nombraron ¿Qué año? Enero 13 del 11. Que Del nunca 2011. me voy a olvidar porque era un viernes. Y ese día alguien le dijo a Luis Dávila Colón, nuestro querido amigo, que habían nombrado un abogado de quiebra. Y mira cómo empieza el fucking programa, Luis, ese día. Yo casi choco ese día. Yo salí del vocero cansado porque fue un día angustioso. Porque Mike no cogió estas noticias. ¿Sabes? Yo había sido buen amigo de Mike. Y él vio esto como una traición total. Total. Pero, o sea, yo no era el dueño, brother, tú sabes. Y era como que, you did what you did. O sea, tú no haces cosas en esta vida sin consecuencias. Y entonces, pues yo voy guiando y de repente oigo a Dávila Colón diciendo: tenemos las noticias hoy de que en el vocero han nombrado un abogado de quiebras, han despedido a Mike Roca y han nombrado un abogado de quiebras nombrado Peter Mills. ¿Sabes cómo se pone lúgubre? ¿Ustedes no se conocían todavía? ¿Qué carajo iba a conocerlo? Coño, ahora son panas. Sí, ahora sí. Ahora son hermanos, casi. Ahora sí. Siéntate, en eso te voy a contar la primera vez que conocí a Dávila Colón, es medio chistoso. Ok. Han nombrado nuestros más deseos, nuestras simpatías más profundas para nuestros compañeros. Pero carajo, ¿estás leyendo el obituario? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, brother? Te está matando el comeback. Después el muy HDP me confesó que lo hice lo hice pajo. Y después te voy a explicar. Me nombraron, tenía 2 baluartes. Una pregunta, en ese periodo de tiempo, ¿la gente que habían contratado en el mundo lo habían consolidado con el vocero? O sea... Sí, porque los viejos se iban retirando. Porque Mili y Ayora yo creo que trabajaron en el vocero, ¿no? No, porque lo que pasó fue que cuando el mundo tuvieron que cerrarlo, él no votó a nadie, él simplemente lo consolidó. Por ejemplo, en Caribbean International News Corp habían 3 oficiales financieros. Habían 3 jefes de recursos humanos. No te estoy mintiendo. ¿Ok? O sea, había una multiplicidad de esto. Entonces, cuando tú mirabas parte de lo que habían hecho allí, era que como ya Gaspar no podía contribuir a los retiros ni nada de eso, él les decía a los ejecutivos: no te preocupes que yo no te voy a descontar los días de enfermedad o los días de vacaciones. Los días de vacaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estaba el señor X, y usted no sirve para nada, lo que está robándose oxígeno. Vamos a tener que salir de él. Entonces venía el de recursos humanos y decía: no, pero él tiene 350 días de vacaciones y 300 y pico de días de esto. Y dice: espérate, ¿cuánto es? ¿Y cuánto se gana? ¿Cómo? O sea, que hay que pagarle 400,000 billetes bajo la ley, maldita ley 80. ¿Really? ¡Fuck! Eso era... Cristian, eran más de 10 que estaban así. O sea, la parte más histérica, que era los que más que se quejaban, o sea, los que más se quejaban eran los que menos producían y los que menos hacían. ¿Ok? Era una situación bien salvaje. Bien salvaje. ¿Cuándo es que el vocero quiebra judicialmente? Porque claramente quebró en los 2000. No, presentamos la quiebra en octubre creo que fue a finales de septiembre pero ya ahí teníamos la venta cuadrada porque... Ok, así que yo estuve, desde que llegué, bregando con una deuda que en aquel momento sumaba 90 millones. Yeah. O sea, tú dices: pero Peter, o sea, yo sabía que tú eras loco, ahora sí que estás bien mal, pero yo lo vi, en aquel momento yo decía: esto es un reto profesional, porque ya había pasado la quiebra de General Motors y Chrysler. O sea, que yo hago quiebras también. O sea, yo sabía lo que era un asset sale.
Ujú. Entonces lo que hablamos era, tenemos que buscarle un grupo, ¿cómo se le vende un aparato con 90 millones de deuda? Bueno, tú le vendes los activos, El nombre. bueno, lo que se llama un 363 sale. Sí. Y tú le vendes eso y los pasivos, o sea, al día de hoy hay una Chrysler en quiebra todavía, hay una General Motors todavía en quiebra. Tú me estás diciendo que el vocero sigue el pleito activo. Ya, Caribbean International News Corp está todavía activo ese pleito, esa quiebra. O sea, el vocero lo compró el nombre, el IP, etcétera, lo compró una compañía diferente, pero la corporación, Inversiones Corp se llaman. pero la corporación como tal de aquel tiempo sigue cobrando. No, O sea, no sigue cobrando, está muerta. Está muerta, pero el fiduciario en quiebra sigue tratando de cobrar. Bueno, lo que pasa es que aquella compañía tenía cuentas por cobrar. ¿Verdad? Por ejemplo, la síndico, la licenciada Noemí Landrau, cuando ella entra en octubre, para achicarte el cuento, estuve buscando por literalmente 2 años y medio quién infierno se quería meter en esto. O sea, yo hablé con medio, mira, en un momento dado se lo ofrecí a Lupagra. Pero yo creo que Néstor pensaba que yo estaba bullshiteándolo y no José Ortega, que era el presidente, aunque Néstor es bien interesante porque Néstor es, tú sabes, dicen que a los independentistas le dicen comunistas, pero en el caso de Néstor es de Real McCoy, pero es un oficial era un oficial de alto rango en el Communications Workers of America, que una vez los trajeron y aquellos tipos eran más feroces que los de Lupagra, si fuera humanamente posible. We want him back! We want him back now! Yo, well, I'd love to have him back. Porque entre las cosas que hizo Mike, donde estaba la fuerza de Lupagra, era en distribución. Ok. Y Mike cerró el departamento de distribución y los votó a todos. Mira, es que pasaron tantas cosas que ahora yo me puedo echar a reír, por ejemplo. Está medio morbo. Bueno, tú sabes. Por ejemplo, en una ocasión, cuando todavía no era presidente, pues las uniones vienen y cuando hay un patrono que detestan de verdad, vienen y le montan esta rata inflable. A mí me encanta la rata. La rata, como la infame. La Sí, rata infame. exacto. A mí me fascina Exacto. esa rata. Oye, esto. Tú sabes dónde está nuestro buffet, que estamos en el viejo San Juan, ¿verdad? Sí, sí. Pues mi esposa venía con mi hija del medio, que es la que tiene el sentido del humor bien cabro, como el pai. Y tenían una pendeja al frente del vocero. Y está la rata. Infame. Recuerda, yo soy el abogado del vocero. Y viene mi hija Becky y le dice a la May, espérate, párate. Se baja del carro. ¡Yeah! ¡Yeah! Y se va con la rata y se toma un selfie. Y después llega casi, mira, papi, mira esto. Y yo, pero, coño, está la gente que está en contra de mi cliente. Chica, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ve todo lo de chulería! Yo amo esa rata. Pues le tenían todo eso montado. O sea, la diferencia, para decirte, por ejemplo, mira, te voy a dar una diferencia que yo hice. El primer día que yo llegué, Mike les tenía prohibido a los de Lupagra venir y reunirse con su unionado. Okay. Y yo los invité al vocero y yo estaba al frente de la entrada y les abrí la puerta y cuando entraron al lado de gerencia estaba doña Cookie que les abrió la puerta. O sea, simbólicamente le estaba diciendo welcome back, que jamás pudimos llegar. A mí me hubiera estado encantado llegar a un acuerdo con ellos, pero no pude. Porque ellos tenían un reclamo de 20 millones y querían chavo y yo decía, estamos quebrados. Vea que esto que decían de que el gobierno lo ayudó, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. Lo que pasa es que eso fue un artículo que me encanta porque eso es uno de los que los panas tuyos se la pasan chavando con eso. Claro, porque te quieren joder. No es que me jodan, es que yo digo, pero... No te quieren joder, te quieren sacar por el techo. That's never gonna happen. Yo lo que voy a echarme a reír con porque eso. cuando te vas por el techo, you're fun. No hay nadie en el internet. Te voy a decir quién me puede sacar por el techo. Y lo hizo esta tarde, mi esposa. Do that real easy. Real easy. Yo, como yo he dicho, yo nada más le tengo miedo a Dios y a mi esposa. That's it. O sea, nadie en el internet, menos alguien que yo sé cuál es el propósito. El cuento del gobierno. Lo que pasa es que hay una ley que se conoce como la Ley 52, que es de Hernández Colón. ¿Tú la conoces? Sí, sí. Esa es una ley donde compañías que están atravesando problemas financieros, culpables... Digo, esto no era Caribbean International Court. Estas son las compañías nuevas que creó Mike. Precisamente para coger el chavo. Pues si quieres que te diga dónde tuvo el delito... El vocero Caribbean International News Corp cobró ley 52 bajo Aníbal y no podían porque no estaban pagando contribuciones. Okay. Nadie ha confrontado a Aníbal con eso, ni a ningún funcionario de él que emitiera esos cheques. O de su departamento del trabajo, que fueron los que abonaron eso. En aquel momento no se suponía que pudieran hacerlo. Pero lo hicieron. Mira qué cosa, ¿verdad? Pues ley 52, que es algo que Grupo Ferrer Rangel se acoge a eso, que canales de televisión se acogen a eso, que empresas de radio se acogen a eso. O sea,
Si un departamento, si hubiera un gobierno bien chabón y dice, mira, entonces toda la compañía que le estamos pagando la nómina, tú vienes y sometes un proyecto y es un seguro. Tú pagas la nómina y el gobierno te da un refund de la mitad de eso. ¿Ok? Y cuando yo llego, ya el vocero estaba cogiendo X cantidad. O sea, no el vocero, las compañías nuevas estas que estábamos supliendo, que nos suplían servicios. Ok. Y ahí pues había, entonces el pleito de Lupagra era que, cojones, tú lo que hiciste fue que creaste esto para sacarnos a nosotros. Y de hecho iban a ganar ganaron en el National Labor Relations Board, suavemente, pero el problema era que pensaban que esos chavos existían y no existían. O sea, ¿cómo decirles a ellos? Esos chavos se los pagó Gaspar a ustedes en salario. Así que el apoyo gubernamental ya había comenzado antes. Mucho antes. Y otras compañías también reciben. Yo te diría que la mitad de los medios en Puerto Rico, radio y televisión. De verdad, mitad. Ya. Sí. Eso es un montón. Ya, un montón, sí. Tiene un componente público y tiene un componente privado. Nadie jamás va a oír en los municipios lo usan. Esa fue una ley que se inventó Hernández Colón para, o sea, como sacó a los alcaldes de la papeleta y tenían su propia papeleta para que no se les ocurriera a ellos, que ellos son verdaderamente independientes, y con esa ley él los controlaba. Okay. Porque si tú te portas mal como alcalde, pues de repente, tú sabes, no te vamos a dar ley 52 y no vas a tener que despedir gente. ¿Ok? O sea, que esa ley se la inventó Hernández Colón para controlar. Y el PNP la ha seguido, y han seguido todos los gobiernos han seguido usándola. ¿Cuánto se está dando en ley 52 anualmente? No sé. Yo sé que yo no sé los números de la ley 52. Yo sé que hubo mucho issue en la época, ya cuando estamos nosotros, por la quiebra. No sé cuánto fue con Alejandro, ni sé cuánto. Pero ¿qué pasa? En el Departamento del Trabajo, había una gerencial que es una tremenda persona y la tengo en oración porque estaba enfrentándose a un reto de salud, se llama Carmen Martí, que es tremenda persona. Y ella era la que se cargaba de esto. Y eso era todo lo que ella hacía, porque era una papelería, o sea, era como de 3 pies de grueso, o sea, porque ellos te chequean cada empleado, cuánto le estás pagando. O sea, están velándote como una... No como un guaraguao, te están velando como un bald eagle, o sea, una cosa cañona. Para asegurarse de que nada ocurra fuera de... O sea, que te metas a listo. ¿Y cómo Dávila Colón estaba en el vocero en esa época, no? Bueno, lo que pasa es que yo lo contrato a él como consultor. Ok. Pero déjame terminarte este cuento, porque de aquí es que sale el famoso cuento de los 26.4 millones. Ok, vale. Ellos nos dan un contrato. ¿Quiénes son ellos? El gobierno. O sea, nos dan ley 52. Que te vas a echar a reír con esto. Esto te dice la clase de ineptos que hay en la prensa hoy día. Digo, los Ferrer están publicando esto con toda la maldad del mundo. Pero a mí me fascina verlo. O sea, si se quiere que me están mirando por lo que vamos a echar a reír contigo, pero ustedes son brutos, coño. Pues vamos a decir que el contrato nos lo dan por 5 millones, ¿verdad? Que no, te vamos a dar... Te vamos a reembolsar 50 millones, 5 millones en nómina. Exacto. Entonces vienen y nos escriben al mes y dicen, mira, vamos a hacer una enmienda. Así que ahora es el contrato 10001-1 por 5 millones. Lo sumaron todas las enmiendas. El morón ese, ¿quiere que le diga? No le voy a dar pauta. El morón gordo cabrón ese. Pichea. Ok. El morón ese y sus editores nos hicieron 5 enmiendas o 6 enmiendas, 7 enmiendas. Y era el mismo maldito contrato. Y de repente sale 26 millones. Y yo, mira, cara, si nos hubieran dado 26 millones anuales. Te dieron 5. Sí. 5 un cojón. Ya. Yeah. Bueno, cuando tienes un sitio como el vocero, ¿no? O sea, es lo que tú mencionaste. O sea, tú estás hablando de un cambio notable en los negocios. Pero de ahí es que salen los famosos 26. O sea, que cada enmienda a este morón la sumó como si fuera un contrato nuevo. Y no, es el mismo effing contrato. Pero te puedo decir totalmente que si no es por eso, hay muchos medios que no existirían hoy día. Todos van al gobierno a pedir algo. Y hay un lado público, que es el de los municipios e instrumentalidades. Pues entonces, en medio de todo esto, viene Oggy Fields y me dice, por ahí viene Metro. Es verdad que... ¿Y qué es Metro? Metro es un... A mí me encanta, ver a Metro ahora porque... Cuando llegó la famosa Suiza. La sueca. La sueca, perdón. Yeah. ¿Te recuerdas? Sí. Digamos que esa mujer era bendecida por Dios y sabía cómo usar esas bendiciones. Eso es todo lo que voy a decir. Esa tipa estaba fuera de liga. She was smart and gorgeous.
yo no sé, porque yo la veía venir a ella desde la proverbia, tú sabes, que sí, a mile away, tú sabes, yo la veía y decía, para el hombre que se deja influenciar por los dones. No, pero yo me acuerdo que yo fui a una fiesta y ella despedazaba a todo el mundo que estuviese al frente. Era una cosa increíble. Para el que se deje influenciar por ese tipo de cosas. Tú sabes, eso era bien inteligente, era bien bonita. Era bien bonita. Bueno, Cristian, cada uno, o sea, para mí, business is business. Tú sabes, yo tenía un ejecutivo, Ira terminó yéndose con ella. ¿Por qué? Porque la miró y el viejo loco ese se volvió loco con ella. Ella vino y lo volvió loco y se fue con ella. Y yo me encargué de que se chavara. No, jugó sucio. O sea, si a mí tú me juegas sucio, tú vas a jugar sucio para atrás. Pero el punto es que yo estoy buscando, y finalmente pues aparecieron unos grupos de personas. Y entonces ahí pues empezamos a confeccionar el asunto de irnos. Pero Oggy Fields dice, por ahí viene Metro. Okay. Digo, ¿qué es Metro? Se Metro, una compañía sueca, se llama Metro porque ellos empezaron repartiendo su periódico gratis en el Metro de París. Sí. Y donde quiera que han ido, han matado a la competencia. Porque son gratis. Yo me recuerdo que había un Metro New York que en aquel momento tenía 140 páginas, 70 eran anuncios. Yo leía el de Boston cuando estudiaba allá. Pues ahí tienes, ¿viste? So, ahí August nos dice, si no hacemos algo dramático, nos vamos a chaval. O sea, a mí me encantaría decir que la idea de irnos gratis fue mía, porque soy visionario, no fue August Fields, que es un monstruo, tremendo tipo. Ese es un americano que se puertorriqueñizó. Yo me recuerdo una vez que yo lo llamo y le digo, ¿dónde usted? Dice, estoy en Jayuya comiendo cerdo a la varita. Yo, you're Puerto Rican, all right. Pero ahí, parte del problema que teníamos, en que entre las cositas que había hecho mis predecesores, no voy a decir cuál, hay una cosa que se llama el Audit Bureau Circulation. ¿Cómo un anunciante sabe cuánto pagarle a un periódico? Bueno, porque hay un supuesto, una compañía que viene y te audita su circulación. Uh-huh. De aquí es que salen los famosos Eduardo de los Ferré. Sí. O sea, hay un traqueteo con esto y aquí en esta isla, yo lo digo que me demanden. Soy yo, no Cristian. Los Ferré tienen un historial nefasto con esto. Yo creo que ellos no se auditan. Sí, se auditan, porque si no los auspiciadores no te ponen anuncios, brother. ¿De verdad? Y alguien me había dicho que ellos no se auditaban. No, se auditan. Sí. Lo que pasa es que si no te auditas, entonces los auspiciadores no te van a anunciar. Y Mike nos había sacado de auditoría. Todavía me recuerdo que me reuní con una media buyer que le dijo a Ira, porque Ira es el de venta, le dice, Ira, cuando te fueron ustedes, al primer año dije, ok, yo puedo vender tus números de circulación que tú me estás dando que nadie audita. El año pasado, pues, ok, ya empezaron a tener dudas. God damn it, Ira, it's been 3 years. Where the fuck are your numbers? Ok. O sea, nos había puesto en una posición bien precaria. Y entonces ahí la propuesta de Oggy fue, vámonos gratis. Hay otra de estos de auditoría que hacen para periódicos gratis y nos vamos con ellos y nos auditan y ahí y eso fue el último año, tú sabes. Y eso lo hicimos porque sabemos que Metro venía y Metro había matado a la competencia donde era que estaban. Conseguí esta gente. Qué ironía, ¿verdad? Que fue bien, bien difícil, tú sabes, porque son gente de negocio que no se meten en el negocio para perder chavo. Y entonces lo que hicimos fue lo que llaman un asset sale. O sea, cogimos todos los positivos, que un periódico más que nada es el buen nombre. Y ellos lo compraron, nadie compitió con ellos, se lo llevaron. Ellos vienen corriendo el vocero desde hace 10 años. Y exitosamente. Sí. Pues sí, pues salieron de la unión. Nuevamente, la Upagra son bien telcos. Bien telcos. O sea, ellos quieren regresar a algo que jamás voy a regresar. Es hasta medio triste. Mira, te voy a dar un lado. Yo empiezo a negociar nosotros teníamos el mismo fucking convenio del 94. Cuando yo estoy en el 2011. Y dice, ¿pero cómo puede ser esto? Van casi 20 años. Y entonces vamos a la primera sección, que son los trabajos que están cubiertos. Y uno de ellos era radiooperador. O sea, para el que no sepa que es un radiooperador, ¿sabes las películas estas de la década de los 30 que tú ves un tipo allí, calling all cars? Pues eso es el radiooperador. Y esto era la época que tenían que llamar a gente por radio, los distribuidores, si tenían que comunicarse con ellos. Bueno, con los celulares ahora y antes de eso los beepers, eso se fue para las pailas, ¿verdad? Eso es como el cuento famoso en WIPR, que había todavía gente que grababa novelas de radio y no se transmitían. Ya. Entonces, pues yo les digo a ellos, mira, eso nunca va a regresar. Y me miran y me dicen, no, tú sabes, por si las moscas. Yo, ¿cuál es mosca? Pues esa es la mentalidad, o sea, eso lo incluimos, no lo quitamos, aunque no exista. O sea, es una mentalidad
Y en términos de la cultura periodística y eso que aprendiste. Aprendí que el manejo de cabilderos políticos y de empresas, o sea, yo te diría que el 80% de lo que tú estás leyendo en los periódicos hoy día son comunicados de prensa hechos por relacionistas públicos. Y cabilderos. Y cabilderos. Más relacionistas públicos, secretarios de prensa, de políticos, ese tipo de cosas. Y están llegando ya al punto. Cuidado con la mesa. Y están llegando al punto que ya ni se molestan en cambiarle. Ahora tú lo lees. O sea, cuando tú lees que el senador fulano de tal hizo esto, aquello y lo otro. Hay que defender a los puertorriqueños, dijo el senador. Fulano de tal, amigo, apoya. Sí, espera, tan pronto tú ves eso, dices, olvídate de esto, esto es un comunicado de prensa. O sea, ya todo viene preparado. ¿Y por qué? Bueno, porque la competencia es tan brutal. Por ejemplo, el que está oyendo esto no está viendo televisión, no está jugando, no está viendo Hulu, ni Netflix, ni, no está viendo ninguno de los canales. O sea, una competencia. Y los periódicos cada vez se tienen que... O sea, todo lo que tú tienes que ver es dónde está hoy día GFR Media. ¿Sabes dónde están, verdad? ¿Dónde? Están en... Ya ellos no están en City View Plaza, ni están en el edificio ese monstruoso que todavía dieron el nuevo día, de donde hay hace años. Ellos están en un edificio que es grande, pero no es ni 20% de lo que era el otro. Al lado de Shannon's, allí en Buchanan. Pero ellos no tienen el edificio... Ellos le alquilaron gran parte a FEMA. Ajá. Ellos salieron de allí y se fueron para City View Plaza y salieron de City View Plaza también. O sea... Esto se sigue reduciendo la competencia. Ya Metro no te publica diariamente. Bueno, Metro está en quiebra. Ya. De hecho, que si alguien de Metro escuche, le aconsejo que 2 semanas antes de radicar quiebra no vayan a pedirle dinero a inversionistas y decirle información incorrecta. Eso es ilegal a nivel federal. Pero Pero Metro ya no publica. O sea... Una vez a la semana, creo. Sí, en los jueves. La predicción mía... Viendo las páginas ROP, que eso se llama Run Off Press. ¿Sabes cuando usted ve el periódico y una página completa a colores? Sí. Eso se llama Run Off Press. Y ese es el arroz y habichuela de los periódicos. Sin eso no viven. Y tú sabes, tú típicamente en los días pimpos del Vocero y del Nuevo Día tenían 20, 30 páginas, 30, 40 páginas ROP. A veces yo leía 50, 60 páginas ROP en el Nuevo Día. ¿Sabes cuando sacaban ediciones de 132 páginas? Ahora, un domingo te salen en 48 páginas, cuando antes te salían en 200 y pico. O sea, la tensión está. Entonces, cada vez, o sea, los Ferré a través de los últimos 10 años han votado sobre 500 personas. ¿De verdad? Ya, lo que pasa es que los votan en 50, 50, 50, 50. Vamos, porque nos estamos quedando un poquito sin tiempo. Entonces, ahí llega esta gente. El plan siempre era, van a hacer un ACC porque era tóxico. Y de ahí es que sale el cuento de que yo quebré el Vocero y de diablo, yo lo que tuve. Pero ¿sabes lo que nunca han hecho? Primero, nunca van. La INRE, Caribbean International Cruise Corp, todavía está en el tribunal de quiebra. Sí. Eso todavía está ahí. Pero mira, llamen a Noemí Landrao y pregúntenle a ver qué ella piensa de mí. ¿Tú me entiendes? Esas cosas no las hacen. Si tú lo que me dices es que ellos lo que quieren es sacarme por el techo. Failed. Yo creo que Failed. No, pero yo creo que es un cuento interesante. Yo creo que la historia de lo que tú viste tanto en la industria de la construcción y lo que viste en el Vocero, yo creo que son... O sea, si yo fuera a escribir un libro y tuviese el tiempo para hacerlo, the decadence, la decadencia de esa primera década de los 2000, yo creo que sería... Yo cogería una compañía de construcción y cogería el Vocero. Y los pondría... Porque están... ha conglomerado en esas dos estructuras lo que fue una decadencia significativa y rápida. 10 años es nada en el mundo, en la historia del mundo, ¿verdad? Así que... Bueno, el Vocero como nombre existe, es una compañía diferente. Ya de los que trabajaban allí cuando yo estaba, quedan bien pocos. La mayor parte se han ido por X, Y, Z razón. Pero muchos de los que trabajaron contigo hablan muy bien de ti, para serte honesto. Es que... por ejemplo, Alexis Zárraga, que también... Alexis es un monstruo. También conocido como Maceta Finofen, siempre habla glorias de ti. Alexis es un talento. Alexis tiene todo el potencial de ser un nuevo Cobo Santa Rosa. O sea, Alexis tiene un oído callejero, por decirlo así. O sea, él sabe y tiene un sentido del humor salvaje. ¿Te recuerdas? O sea, para que sepa quién es Alexis, nosotros teníamos una página que se llamaba Insólito. Y era la página que más clic le daban.
sea, esto es para que tú veas lo que es la audiencia. Yo me recuerdo que venía Dávila. Te voy a hacer 2 cuentos. Uno es el día que conocí a Dávila. Ok. Pues, como Dávila había leído la esquela del vocero, cuando yo llegué, decía, tengo que conocer a este tipo para que no nos siga clavando contra. Y finalmente lo llegué a conocer, que fue en casa de mi buen amigo Edwin Miranda, otra persona que ha sido totalmente difamada de una forma salvaje. Edwin es una buena persona. Y lo conozco allí. Y entonces yo vengo y le digo a Dávila, bueno, Luis, y si tú fueras a cambiar el vocero, ¿qué tú harías? 45 minutos después. Pero a él lo habían dejado en salchichao. Y ese día yo vine y le dije, bueno, aquí está el primer abono, porque tú sabes, yo no puedo vivir sabiendo que te dejaron en salchichao con esta cantidad, era considerable. Y Luis se quedó pasmado, pues yo creo que era la primera en los medios, que alguien se lo clavaba y después lo trataba de recoger. Lo trataba de recoger. Y de ahí para abajo me hizo un análisis salvaje, o sea, de lo que pasaba en el vocero. No el Luis que ustedes oyen por la radio, este era un Luis analizando a todo cojón una cosa cabrona. Nadie hizo un estudio así. Te voy a poner de otra manera. Un solo periodista, un solo reportero sacaba el 50% de las noticias serias. ¿De verdad? Yeah. O sea, había gente allí, o sea, bueno, tú sabes que... ¿Cómo veo la prensa hoy día? Veo una prensa que está en una competencia salvaje, bien llanita, no tienen poder investigativo alguno. Sé que el Centro Periodístico Investigativo dice que lo hacen. No lo hacen, se lo están dando. Alguien se lo está dando. No son ellos. No tienen el tiempo ni la capacidad para hacer investigaciones heavy duty. Y cuando las ves, la mitad de lo que te ponen son barbarie. O sea, son errores garrafales. Sí. Y tú tienes... Lo he visto. Para tú sacar cuál es la verdad, mira, tú dices... Mira que yo le tiro al Nuevo Día y a los periódicos de los Ferreyos. Yo los miro cibernéticamente. Ya yo no compro un periódico ni para el carajo. O sea, los veo cuando estoy en la cabina ya en Noti1. Sí, porque ellos para subir o sea, Noti1 tú sabes que dejan decenas de periódicos. Sí, yo digo, mira, eso como alguien que frecuenta Noti1 puedo dar fe. Sí, tú sabes. Entonces toda esta gente está haciendo eso. Están bajo una presión del demonio. Yo veo que, por ejemplo, en el vocero tienen un turnover cañón. Mucha gente nueva escribiendo a cada rato. Tú sabes, no les queda nadie. O sea, nadie con... La última veterana era Mari Carmen Rivera Sánchez y se fue para el Nuevo Día. Ahí queda Carlos. Bueno, pero Carlos Otero ahora está en gerencia. Carlos Otero ahora ya no está en reportero. Carlos es bien bueno. No, es tremenda persona. Bueno, yo no sé como persona, te digo como reportero, es bien bueno. Bueno, sí, es un tipo serio, pero están bajo una presión. O sea, ahora todo es... Cuando yo estaba en gobierno, él me dio una de mis mejores lecciones. Me dijo, cuando yo te pregunte algo, ya yo sé la contestación. Y yo dije, ay, carajo. Y eso, para mí, eso fue yo te diría que la otra mitad es que cuando te hacen una pregunta, porque un cabildero o un político de la oposición se le dio la pregunta y le dijo por no coger. Bueno, o una fuente interna, lo que sea. El punto es que a los políticos que yo sé que escuchan esto, cuando te hacen la pregunta, ya saben la contestación. Bueno, o sea, que el vocero, tú, el que piense lo que piense, yo lo que sé es que yo no podía pasar a la historia como el tipo que lo cerró. Se vendió, se retuvieron sobre 200 empleos que existen hasta el día de hoy. ¿Ok? So, mi misión era representar los intereses del cliente y el cliente era el dueño. Y logramos representar sus intereses. Él salió ileso de allí. El periódico existe. Que la línea editorial es diferente. Yo te voy a decir una cosa sobre las líneas editoriales. Mi primer año, cuando hubo la fiesta del OPC, que allí es que te dan los premios y todo eso, yo voy donde Ayola y le digo, ¿y nosotros? Y me dice, no quieren competir. Y yo, ¿qué carajo es esto que no quieren competir? Entonces le dije, no, el año que viene esto va a ser. Entonces al otro año nos metimos full y ese año fuimos los que más premios obtuvimos. O sea, la gaceta, el panfleto azul, el órgano propagandístico del PNP fue el que más premios ganó. O si no fuimos los que más ganaron, ciertamente le dimos tutazo. Yo sé que cuando empezó la noche, los del Nuevo Día y Primera Hora nos miraron con la pedantería que los caracterizaba, ¿verdad? Y al final de la noche estaban, tú sabes, eating their own shit, so to speak. Y jamás el vocero, y en el 2013 lo mismo, y jamás ha vuelto el vocero a tener tantos premios. Así que tú piensas lo que tú quieras. Tírame lo que tú quieras. ¿Sabes lo que pasa? Que la prensa, en mi opinión, es tan y tan y tan anti-PNP, anti-estadista,
que algo como El Vocero en aquel momento parecía de derecha, pero verdaderamente estábamos en el centro. Como alguien firmemente de derecha, aquí no hay nada de derecha. No, aquí no lo hay. Pero en aquel momento nosotros lucíamos así porque los otros estaban tan al extremo. Sí. O sea, mira esta semana, calentando motores para mayo 1. Puñeta, yo vi una tipa allí pidiendo sangre en la calle. Eso no es calentando motores. Eso es incitando a la violencia, incitando al motín. Eso fue lo que hizo la Jocelyn Vázquez esa. ¿Quién es Jocelyn Vázquez? Es una de estas defectuosas mentales. Bájale. Es una de estas personas que le ponen un micrófono al frente, saca todo lo que tiene por dentro, que es nada de bueno, y estaba pidiendo, búscate el video. No tenemos de otra. Tenemos que ir a la calle. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Dijo cosas más terribles que esas. ¿Ok? ¿Cuál es el titular? Calentando motores para mayo 1. Eso no es calentando motores. El titular debería ser incitando a la violencia organizadores de mayo 1. Porque eso es lo que estaba haciendo ella. Cualquiera que lo ve. Entonces, esta es la parte que no entienden. Si tú ves algo en video, y hoy día todo está en video, y tú ves que están diciendo ABC, no vengas a decir que es X, Y, Z. O sea, si están diciendo ABC, dice, sugiere que podría ser Z, Y, X. Pero eso no es lo que dijo. ¿De qué tú estás hablando? Bueno, vamos a cerrar con lo que dijiste. Si te quieren escuchar en radio, ¿a dónde van? Los lunes a la 1 de la tarde con Dávila, cuando Dávila se da de vacaciones, yo soy el que lo reemplazo. Sí. Estoy los miércoles por la noche con Alan Maccabi y Francisco Pavón Febus en Noti1 de 9 a 9 y media. ¿Eso es un programa? La Nación Informa ya. Yo pensaba que... Hay veces que me monto en el carro y lo escucho y yo pensaba que era como que había sido por la tarde que estaba reemplazando. No, es en vivo. Ah, ok. Es en vivo, o sea, me pueden oír ahí. Me siguen en Twitter en PR Wolverine, donde no le bajo como me ha pedido Cristian. Y simplemente, o sea... es bien fascinante ver a la prensa hoy en Puerto Rico. Ya el nuevo... O sea, esto es bien interesante. El Nuevo Día en un momento dado tenía sobre 250,000 en circulación. Esta hora dicen ellos en 105,000. Mi opinión es que si dicen 105,000, con las cosas que yo sé que ellos hacen para inflar su circulación, debe estar en 50. ¿Tú te crees que yo estoy difamando? En el caso del Nuevo Día versus Rosselló... Yo no creo que estoy difamando, si me estoy riendo. En el caso del Nuevo Día versus Rosselló, donde yo participé, de hecho, yo soy uno de los firmantes del acuerdo, quiero que sepa. No rompa el acuerdo, Peter. Yo no lo estoy rompiendo, pero tuvieron que admitir la existencia de los Eduardos. ¿Ok? Eso y mucho más. O sea, esto es una competencia para el advertising dollar. Lo que pasa es que los anunciantes se han dado cuenta que le llegan a eso a ojos sobre producto directamente. O cuando tú tienes yo creo que tarde en el día, los de la prensa se dieron cuenta que Google era competencia. Para que entiendan, Google... Te dice, pero Google lo que es para yo encontrar cosas. No, Google es una agencia de publicidad. Totalmente. Y Google lo que te dice a ti es, anunciante, si tú me das chavo, yo tengo ¿cómo es que le dicen? Los algoritmos de Cristian Sobrino. Yo sé para dónde coge Cristian Sobrino. Cristian Sobrino le gusta ver soccer de España. Eso es verdad. Lo que te guste ver. Le gusta ver las páginas financieras, le gusta ver esto, aquello y lo otro. Y yo voy a poner tu anuncio y respectivo donde vaya Cristian, yo lo pongo ahí. Dice, espérate, ¿cómo es eso? Sí, si él se pone a ver ABC, si se pone a ver Fox, si se pone a ver... ahí va a salirte el anuncio, el banner. ¿De veras? Sí, eso es así. Y así es como hace Google, chavos, ¿ok? Por eso, ¿no me creen? Pónganse y hagan un search. Todo el mundo te cree. Eso es totalmente conocido. Yo me recuerdo que después de María, yo quería cambiar de generador y me puse a buscar el generador y por más de 2 meses todo lo que me salía en las páginas que yo me metía, hasta en ESPN. Hasta en el celular te salía. Y esa es la magia, por decirlo así. Eso les dice lo mucho que sabe Google de ustedes. Si se quieren asustar un poco, ¿cómo es que Google sabe dónde hay tapones y dónde el tráfico está taponado? ¿Ah? Porque te lo dice, te dice, no cojas por aquí, por ahí hay tapón. Y tú dices, pero espérate, esto se formó hace 2 minutos. ¿Cómo lo sabe Google? Saben demasiado. Peter, pero si me quieren ver, ahí donde estoy. Peter, gracias por venir al programa. Y no me pidan ser amigos míos en Facebook. Facebook yo lo dejo para mi familia cercana y mis amistades más íntimas. Ahí es donde yo no soy político. Lo que estarían viendo allí son fotos de mi perra, de los gatos. Lo dejé abierto una vez y vinieron unos cabros y se metieron y sacaron fotos y las tiraron en Twitter. Después averiguaron que misteriosamente sus cuentas habían sido suspendidas. Espero que hayan aprendido la lección. Si me quieren tirar, tírenme a mí, pero no sean a mi familia. Eso sí me dolió. No te lo voy a negar.
O sea, cuando cogen a gente buena y santa que no tienen nada que ver con las loqueras que tú haces. Y por supuesto, pensando que Twitter es anónimo. Es anónimo hasta que tú demandas a Twitter y Twitter te suelta los nombres. Pero nada. Bueno, señores, gracias, Peter. Esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, damos las gracias a todos por sintonizar. Le pedimos a todos que lo compartan con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, hasta con la gente que le caiga mal. Hablé un montón, pero soy interesante. Por favor, se suscriben en su plataforma de podcast preferida, dejan reviews 5 estrellas, palabras lindas en Apple Podcasts. Si no hacen negativas, se las pueden reservar, no le importa la mierda que es su vida criada. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.